Ok, thank you. Estamos grabando esta sesión. Ahí les debe haber salido un mensajito. Bueno, vamos a comenzar nuestro taller de pitch. Como les había comentado, la estructura va a ser lo siguiente: nos vamos a enfocar de lleno en pitch, después viene una parte de comunicación efectiva y después presentaciones exitosas o presentaciones efectivas también, valga la redundancia, pero nos vamos a centrar, porque tenemos poco tiempo, tenemos más o menos hasta las 11:10, 11:15, porque de ahí nos tenemos que meter a otro taller. Pero vamos a centrarnos en lo que es el pitch, porque a pesar de que se habla mucho de pitch, o sea, imaginen, desde que llegué a Concepción el año 2018, creo que debo haber estado por lo menos al inicio en unos 10 talleres de pitch, recibiendo información, distintas metodologías. El año 2018 se hablaba del pitch, pero no habían estructuras claras. Hoy en día hay una gran cantidad de metodologías relacionadas con esta forma de presentar nuestra empresa, presentar nuestros proyectos, hacer solicitudes de fondos concursables. Bueno, ahora también está la variación que tiene que ver con los pitch de ventas o pitch comerciales. De hecho, lo que partió como en el emprendimiento, que se hablaba mucho a nivel del ecosistema de los pitch, ya hoy en día se utiliza bastante en las organizaciones, en los equipos de venta. Entonces, vienen las variaciones donde hay pitch de neuroventas o pitch que están asociados a neurociencias, también tienen su estructura. Y hoy vamos a revisar los 3 tipos básicos de pitch, los básicos, los estándar, que serían el Twitter pitch, el elevator pitch y el rocket pitch. A ese nosotros le podemos agregar otro tipo de pitch que se llama pitch deck, que es como de plataforma. Y el pitch deck tiene 3 variantes que están enfocadas más en la duración. O sea, el deck tiene variaciones de 5, de 7 y de 12 minutos. O sea, si se dan cuenta, ahí todo va a depender de la cantidad de información que nos van a requerir los inversionistas. El deck es un pitch como súper avanzado, podríamos decir. O sea, el año 2019 viajé junto con un proyecto que estaba asesorando, que se llamaba Librera, que era la primera red social de libros de Latinoamérica, y ellos estaban solicitando financiamiento. Entonces visitamos la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Bueno, yo aproveché de ir porque estaba promocionando Optimization en esa oportunidad, y el inversionista argentino solicitaba un pitch deck. Entonces los chicos me contactaron para poder ayudarlos en la elaboración de un deck de 7 minutos. O sea, porque ellos estaban acostumbrados a los típicos pitch de acá que se revisan acá, o se revisaban en esa fecha o en esa instancia acá en Chile, que eran los pitches de 1 minuto y de 3 minutos. Pero decían, oye, pero 7 minutos, ¿qué vamos a decir? Entonces ahí se estructura más o menos lo mismo que vamos a revisar acá, que una estructura de 9 puntos o 9 pasos, y lo que hacemos es ir agregando valor o vamos agregando información. Entonces todo eso radica en nuestra capacidad de improvisar, en nuestra capacidad de síntesis que vamos a ir desarrollando. Vamos a compartir por acá la presentación. Tengo que habilitarlo como coanfitrión a personas. Ahí está, ahora sí. Ya. Ahí tenemos y aquí tenemos nuestra presentación. Vamos a seguir un poco la estructura de la presentación, pero si ustedes tienen dudas o consultas pueden levantar la mano, y ahí Jimena va a estar atenta para avisarme quién puede hacer alguna pregunta respecto a lo que estemos revisando. Vamos a partir, me voy a presentar rápidamente. Hay personas que me conocen, otras personas que no me conocen, pero bueno, mi nombre es Humberto Almonacid, yo soy ingeniero mecánico de profesión, trabajé casi 16 años en la industria forestal nacional. Partí en Valdivia, terminé en Cabrero el año 2016 por esas cosas del destino. Salí de la empresa, salí del rubro y tomé la decisión de emprender. Entonces el emprendimiento estaba enfocado a crear una organización, a crear una empresa de consultoría que está orientada en un inicio a todo lo que se relaciona con mantenimiento industrial, ingeniería y procesos, bueno, valga la redundancia, procesos industriales. Esto derivó como yo me había formado como coach también, como coach organizacional, empezamos a trabajar programas de desarrollo para las empresas de competencias y habilidades directivas para los ejecutivos y también directores de empresas. Bueno, hoy en día
Personas Efectivas, que es la empresa que creé en esa época, que a todo esto yo ya no soy el gerente general, bueno, como muchas veces uno se denomina al inicio. Bueno, han ido variando mis funciones, entonces hoy en día soy gerente técnico comercial, o sea, me enfoco en todo lo que es marketing, venta, todo lo que es escalamiento de la empresa. Y alguien más se preocupa de todas las labores administrativas, de todo lo que tiene que ver con las coordinaciones y los procesos propiamente tal. O sea, yo sigo participando en esa área, pero me enfoco netamente a lo que es venta. Entonces, también escribí un par de libros. O sea, como decía Carolina, mi primer libro es Optimization, es un libro que propone una nueva mirada de lo que es productividad a nivel mundial. A todo esto fue un descubrimiento. O sea, no, yo no sabía que estaba encontrando algo novedoso o algo nuevo respecto a lo que es productividad, porque nosotros apuntamos a desarrollar el bienestar de las personas, pero también generar resultados. Entonces esto se llama productividad consciente, que utiliza los atributos de la productividad tradicional para generar estructura, desarrollar un sistema que sea sustentable en el tiempo, y eso va a permitir que las personas sean más felices. O sea, ese es el propósito final, que nosotros tengamos tiempo para poder disfrutar y no seamos cronopobres. Y aquí hablamos de ese concepto porque a los emprendedores nos toca bastante. La mayoría de los emprendedores nos levantamos temprano. Por ejemplo, yo me levanto a las 5 de la mañana casi todos los días, porque a veces no se puede. O sea, sería una falsedad decir que yo me levanto todos los días a las 5 y me acuesto, no sé, a las 11 de la noche, porque la energía va variando, la motivación no es la misma, y a veces no tenemos la fuerza. A veces nos pasan cosas, no nos resultan los planes que teníamos determinados, nos fallan, no sé, las conversiones, de repente tenemos un cliente listo y el cliente se cae a última hora, bueno, y eso afecta nuestra motivación. Producto de eso, bueno, nace el segundo libro que se llama Felizofía, que es la filosofía de la felicidad, que se dio también en este camino de emprendimiento. O sea, en una primera instancia, ¿cuál era mi mayor problema? La organización. Era la automotivación y también la disciplina. ¿Por qué? Porque ya no tenía a mi jefe machacándome todos los días en la mañana y diciendo, oye Humberto, tienes que hacer esto, esto, esto. No, ahora ya era yo mismo que me tenía que obligar a hacer las actividades. Por ejemplo, oye, el pitch. Ustedes cuando tengan que hacer la tarea del pitch, es como, oye, hay que grabar el pitch, oye, hay que practicar el pitch frente al espejo, hay que definir la estructura, oye, ¿cuál es mi equipo? ¿Cuál es la propuesta de valor? Bien acabada, ¿cuáles son las necesidades del cliente? ¿Cuál es el segmento de mercado? Bueno, toda esa información tenemos que estructurarla de alguna manera y tenemos que buscarla, ¿cierto? Y plasmarla en nuestro plano, en nuestro guión que vamos a ir desarrollando, y muchas veces no tenemos las ganas de hacerlo. O sea, ahí entra un poco la procrastinación, que es el título de mi tercer libro que ya viene. Pronto va a salir este libro que se llama Procrastination, que habla solamente de teorías de la motivación, habla de las causas de la procrastinación, cuáles serían las posibles soluciones, y también habla de las fases de la acción, de por qué la gente fracasa en general y por qué hay personas que triunfan donde otros fracasan. O sea, y cómo la mente nos juega ahí algunas malas jugadas muchas veces cuando nosotros queremos ir en busca de nuestros sueños. Entonces, la mayoría de las personas se ve afectada por esta procrastinación. Entonces, bueno, como haciendo una síntesis, soy ingeniero mecánico, soy coach, me dedico a lo que es consultoría estratégica de operaciones con personas efectivas, abarcamos toda la cadena de valor, o sea, desde lo que es todo lo que tiene que ver con la cadena de suministros, logística, bueno, operaciones, marketing, gestión de personas, y también la distribución final y ventas. O sea, ahí tenemos una amplia gama. Y también, bueno, como les decía, soy escritor, tengo 2 libros ya, Optimization, Filosofía, vienen unos cuantos más ahí en la cola de producción a largo plazo, pero por lo pronto los más próximos serían Optimization, Filosofía y Procrastination, que está casi ya por salir. Bueno, entre otras cosas que hice, participé en dos empresas. Una se llama Mutuo Coffee Shop, hasta diciembre del año 2021, y también en Pasto Concepción, ese se llama Mercado Oreca, de hoteles, restaurantes y cafetería. Y como les decía, bueno, ahora estoy abocado netamente a lo que es consultoría, o sea, porque igual había dejado de lado un poquito mi carrera que me apasionaba más, que era el de ser escritor, el de compartir información y de hacer consultoría. Entonces las operaciones de los locales me estaban consumiendo, así que tomé una decisión radical, de esas que a uno de repente
se tienen que tomar, y bueno, me salí de las dos empresas, con bueno, aquí un tremendo conocimiento ganado. O sea, de hecho, también hacemos en Personas Efectivas asesoría Oreca. O sea, y si alguien tuviera consultas, si estuviera pensando en hacer algún negocio relacionado con la comida, o sea, netamente con la comida, no dude en llamarme para quizás tener una conversación, 20 minutos, 30 minutos, de contarle, porque igual no es tan sencillo. O sea, la gente cree que es llegar, colocar un restaurante, colocar una cafetería, pero tiene un montón de implicancias. Así que, bueno, habiéndome presentado rápidamente, pasamos a lo que nos convoca hoy, que tiene que ver con este mundo de los pitch. Bueno, y como yo les comentaba al principio, hay muchos talleres de pitch. Hay talleres gratuitos, van a encontrar en YouTube, está plagado de videos y cosas por el estilo, para poder enseñarnos qué es lo que es un pitch. Y yo podría partir un poco el origen del pitch, buscando la etimología de pitch. Tiene múltiples orígenes o múltiples explicaciones, por decirlo así. Les van a hablar del pitcher del béisbol, podemos hablar un poco de la historia de los elevator pitch que se da en la industria del cine, pero la que podemos considerar que básicamente pitch es lanzamiento. Entonces, la más antigua es una como del año 1800, que es que viene del reino inglés. Cuando la gente vendía algo, la ponía como un montículo como de tierra, ponían, no sé, los artículos que tenían a la venta. Y ese montículo se llama pitch. Entonces, ahí nace esto de cómo hacer un lanzamiento, y está muy relacionado al tema de las ventas. Entonces, si ustedes buscan videos, o buscan información, o buscan literatura relacionada, van a encontrar muchas de estas explicaciones. Pero nosotros nos vamos a quedar con esto. El pitch es el que hace el lanzamiento. Por eso cuando nosotros hacemos la presentación de nuestro proyecto, muchas veces en la primera instancia nos piden un video de 1 minuto. Entonces la idea es tratar de transmitir la mayor cantidad de valor de nuestro proyecto en ese video de 1 minuto. Si vamos avanzando en las otras instancias, cuando son proyectos de montos superiores, generalmente tenemos la instancia de hacer el pitch de 3 minutos. Y ahí es donde ya tenemos la oportunidad de interactuar con un jurado, de interactuar con el público, y vamos a tener la posibilidad de entregar más atributos de valor del proyecto en esta estructura que vamos a ir revisando. Entonces nos quedamos con eso, que es un lanzamiento, en la forma que tenemos para poder presentar una empresa y explicarle a otras personas, ¿cierto?, cuál es el valor que nosotros podemos entregar, o cuál es nuestra propuesta de valor que tenemos para ofrecer. ¿Alguna consulta, alguna duda relacionada con los pitch, no? ¿Cuál creen ustedes que, por lo menos yo he estado en un montón de pitch, y he estado en muchas grabaciones de pitch, grabaciones de los pitches de 1 minuto, y uno de los grandes problemas que podríamos identificar es que en general las personas no saben hablar en público. O sea, y por eso quise colocar esta estadística que viene a continuación. Aquí miren, acá está, miren, esta estadística. El Instituto Nacional de Salud Mental de los Estados Unidos hizo un estudio para determinar cuáles eran las fobias más representativas de la población norteamericana. ¿Ya? Entonces hicieron un listado y les pedían a las personas que marcaran todas las opciones. Y aquí, como pueden ver, el 74% del público que participó en esta encuesta, que igual fue amplia, estableció como hablar en público la mayor fobia, o sea, el mayor miedo de las personas. Entonces, como les decía, cada vez que hacemos un pitch, podemos crear la estructura. Definimos, por ejemplo, qué es lo que vamos a decir en el pitch. ¿Y dónde fracasamos? En la forma de transmitir. Y muchas veces la forma de transmitir está asociada a que se generan estados ansiosos, la gente se pone nerviosa, se equivoca en medio, a veces se bloquea. O sea, muchas veces he visto bloqueos de pitch. He visto personas tartamudear, están súper seguras antes de, y como que empiezan a sudar las manos, ¿cierto? Nos suda la sien. Y todo esto tiene que ver por la activación del sistema límbico. O sea, es algo que tenemos que tener en consideración. O sea, como nosotros controlamos este estado ansioso antes de hacer el pitch.
Bueno, y para los pitch que son grabados, los pitch de 1 minuto, imagínense cuántas tomas hay que hacer. Porque uno a veces va bien, ¡pum! Y se equivoca en una palabra. Entonces, bueno, ahí está la magia de la edición, pero igual es el hecho de equivocarnos genera este estado ansioso. Ahora, hay 3 cosas fundamentales que me gustaría que, si es que tienen lápiz y papel, ustedes puedan anotar, que nos van a permitir bajar este nivel de estrés, porque está asociado al estrés que se genera previo a una presentación. Cuando estaban en el colegio, lo más seguro es que les pasaba lo mismo. Cuando yo estaba en la U y a veces me tocaba presentar, bueno, yo lo hacía a la usanza tradicional de los ingenieros, que poníamos una presentación muy mala, cargada de información, que después vamos a ver eso, pero cargada de información, y tratábamos de usar temas súper técnicos. De hecho, cada vez que voy a ver presentaciones de mis colegas me doy cuenta de eso. O sea, que usan mucho lenguaje técnico, mucha jerga técnica que no se comprende, no se entiende bien, porque es tan complejo que es difícil explicarlo en una frase o en una palabra. Entonces ahí vamos a recurrir a algunos secretillos, algunas herramientas, que en este caso sería el uso de metáforas, para poder explicar de manera sencilla. O sea, eso es lo importante. ¿Por qué? Porque recuerden, nuestro proyecto, bueno, va a ser visto por muchas personas. Entonces, la única manera de poder encantar en tan corto tiempo es que sea comprendido de manera fácil, súper rápido, ¿sabes? Sobre todo cuando tenemos una oportunidad, a lo mejor queremos vender nuestro proyecto, queremos solicitar un financiamiento que sea privado. A veces tenemos menos de 1 minuto para presentarnos, ¿ya? Eso también muchas veces uno tiene un pitch como de 1 minuto o de 3 minutos preparado, y cuando se hace networking a nivel de emprendimiento, uno se encuentra con una persona y uno sabe que esa persona es fundamental para poder ayudarnos. ¿Y qué ocurre? Que empezamos con el pitch de 1 minuto. Oh, bueno, hola, ¿cómo está? Mi empresa es así súper estructurado, y lo he visto, ¿eh? Lo he visto. Inmediatamente esa persona que nos puede ayudar se desconecta, porque estamos en una instancia totalmente distinta. O sea, no estamos en una instancia de presentación de proyectos, estamos en una instancia de compartir, ¿cierto? Entonces aquí es donde nosotros deberíamos tener un tipo especial de pitch, que lo vamos a ver ahora, que sea rápido, que sea súper conciso, súper efectivo, para poder presentarnos y identificar cuál es el valor que podemos entregar a las personas. Entonces, punto fundamental, hablar en público, que lo vamos a revisar después en comunicación, pero para tenerlo en cuenta. Preguntas. Estas son las preguntas de coach. Yo creo que hay personas que están aquí en esta sala virtual, puede que no tengan miedo a hablar en público, y otras que sí tengan miedo a hablar en público. Por lo general, yo sé que las personas que tienen experiencia hablando en público les van a decir que siempre da un poquito de miedo, siempre da un poquito así como que se nos activa el sistema límbico. Independientemente de que uno tenga mucha experiencia, igual hay un cierto grado de estrés. Tenemos ahí a alguien, Ana María. Ahí está. Entonces hay que tener eso en consideración. Pregunta, ¿siempre hay estrés? Ahí, Patricia, ¿cómo estás? Siempre hay estrés. O sea, a pesar de que uno puede tener experiencia, puede tener capacidad de improvisación y todo, que puede salir jugando, como dicen ahí, también jerga media futbolística, pero hay un montón, como muchos factores que influyen. Puede influir, por ejemplo, el nivel de preparación que tenga el tema, puede influir la audiencia, si no hay conexión con la audiencia, el contenido que vamos a tratar. Hay también cuando ocurren imprevistos, por ejemplo, algo que tiene que ver con la preparación previa. Si ustedes van a hacer un pitch, recuerden preparar el pitch previamente. O sea, tienen que verificar. Por ejemplo, yo ahora tengo un computador de respaldo en caso de que se me corte el internet, pero se puede cortar la luz, puede pasar cualquier cosa. O sea, la idea siempre es tener un plan B. Un plan B. Miren, estamos sincronizados. El plan B. ¿Qué hacer en caso de, o sea, tener un papelógrafo atrás? O sea, y pensando que va a ser una instancia importante para nosotros para presentar nuestro proyecto. Aquí está, que no solo dependa de la presentación, justamente. Capacidad de improvisación. Un plumón, un papelógrafo atrás, ¿cierto? En caso de, para nosotros esquematizar el proyecto y poder explicarlo de la mejor manera. Bueno, todos esos factores muchas veces no los consideramos. Y como dice la ley de Murphy, si algo podría salir mal, lo más seguro es que
salga mal. Entonces tenemos que asegurarnos y trabajar para evitar estos inconvenientes. Entonces ahí es donde vamos a demostrar preparación respecto a lo que nosotros estamos ofreciendo. O sea, imagínense que estemos ofreciendo un servicio de un servicio profesional, eso también habla bien de nuestra empresa o de nuestro emprendimiento o nuestro proyecto, porque prestamos asistencia y nosotros somos las primeras personas a las cuales nos asistimos. Entonces, recuerden eso. Plan B, como bien decía Patricia, capacidad de improvisación, y la pregunta sería esa. ¿Cómo cuál es mi nivel de miedo a hablar en público? O sea, me cuesta mucho, soy una persona más extrovertida, una persona tímida, entonces la primera pregunta que vamos a colocar ahí sobre la mesa respecto a los pitch. Independiente de todo, vamos a tener 3 atributos fundamentales, son súper sencillos, que nosotros tenemos que cubrir para poder desarrollar un pitch que tenga posibilidades de alcanzar el éxito en cualquier cosa que nosotros nos propongamos. Y el primer atributo tiene que ver con el hecho de proyectar seguridad. O sea, tenemos que proyectar seguridad ante el jurado, ante no sé, pues la persona que nos va a financiar, o de repente un potencial cliente que vamos a tener frente a nosotros. Entonces tenemos que proyectar seguridad, y eso se relaciona con conocer el mercado a la perfección. Entonces aquí, primer error del emprendedor, que muchas veces nos lanzamos con un proyecto, pero no conocemos bien cómo se desarrolla el mercado a nivel, no sé, a nivel de concepción, si es que estoy vendiendo acá en la ciudad, o a nivel regional, o a nivel nacional. Entonces, no trabajar en base a supuestos. O sea, tenemos que trabajar en base a información objetiva. Y tenemos que, a veces, hacernos un set de preguntas. O sea, por ejemplo, si ustedes fueran las personas que van a prestar el financiamiento, o son jurados del fondo al que están postulando, ¿cuáles son las preguntas que se harían? ¿Cuáles son las preguntas, esas preguntas al hueso, esas preguntas que son súper específicas? Entonces, tengo que tratar de contestarlas, o sea, y si no tengo la posibilidad de contestarlas, tengo que buscar la información. O sea, tengo que a lo mejor hacer un mini estudio de mercado, que es súper sencillo hacer un mini estudio de mercado hoy en día, hacer un análisis de tendencia, saber cuáles son los segmentos, conocer a mi cliente. Muchas veces cuando hacemos, yo creo que han tenido otros talleres y han visto el mapa de empatía. Bueno, muchas veces el mapa de empatía uno lo deja al lado, dice, esta cuestión no sirve porque yo conozco a mi cliente y hago el mapa de empatía basado en un supuesto, pero no salgo a validar la hipótesis. Entonces también eso es importante. O sea, hago mi mapa de empatía, baso eso en un supuesto, en lo que yo creo, y luego salgo a vender a terreno, o salgo a conversar con personas que estén dentro de ese segmento para validar mi hipótesis. Entonces asegurarme de que en realidad esos problemas, esos trabajos del cliente, esos dolores, sean reales, que no estén basados en mi propia percepción, porque ese es un gran error del emprendedor, que a veces dice, oye, voy a vender esto, o voy a desarrollar este proyecto, y cuando salen a venderlo, se dan cuenta que no hay mercado, porque en realidad se basaron en un supuesto. Y ahí es donde empiezan las modificaciones, las modificaciones posteriores del proyecto, tratar de ajustarlo, ¿cierto? En realidad, para que se ajuste de modificarlo para que se ajuste a las necesidades. ¿Por qué? Porque no hicimos la identificación de necesidades al inicio. Entonces, recomendación, y esto es fundamental, conocer el mercado a la perfección. ¿Para qué? Para que podamos proyectar seguridad. O sea, estamos en un terreno en el cual conocemos. El segundo atributo tiene que ver con la propuesta de valor. O sea, cuál es el valor que nosotros entregamos, y ahí es donde hay que desarrollar una estrategia sólida. Recuerden, la propuesta de valor es cómo nosotros vamos a lograr el objetivo, sea el objetivo que sea. O sea, si vamos no sé, buscamos valor económico, estamos hablando de un proyecto social que va a buscar socios o va a buscar financiamiento para poder, no sé, mejorar el nivel de vida o el estilo de vida de las personas acá en Concepción, o en su ciudad, o es un proyecto social enfocado más al medio ambiente, donde hacemos un poquito de economía circular. Bueno, ahí es donde tenemos que tener una estrategia sólida que nos permita entregarle la información al potencial inversionista, o también al jurado, o al potencial cliente, de que vamos a ir desarrollando nuestro proyecto paso a paso para alcanzar el objetivo. Entonces, también es fundamental. O sea, y ahí, bueno, muchas veces se falla, no la gran mayoría de emprendedores, pero sí, bueno, he visto bastantes propuestas de valor que son como muy planas. Es como que casi que las copiaran de internet. O sea, como que copiaron las propuestas de valor. Entonces, aquí
lo fundamental es determinar cuál es, y aquí lo pueden anotar, la diferencia que hace la diferencia. O sea, de qué manera yo me diferencio del resto de empresas, del resto de proyectos, del resto de emprendimientos que sean similares al mío. O sea, tengo que buscar un elemento diferenciador. Y eso es valorable por las personas. Hay algo, bueno, en la industria, nosotros utilizamos algo que se llama los diagramas Kano. No sé si lo han escuchado, pero es Kano con K. Y los diagramas Kano establecen cuáles son los atributos. Por ejemplo, tenemos atributos que generan desagrado al cliente. Tenemos atributos que son estándar del cliente y tenemos algo que se llaman los delighters o los deleitadores. ¿Ah? Entonces tenemos tres tipos de atributos para un proyecto, para un producto, para un servicio. Tenemos los desagradables, los estándar y los deleitadores o delighters. Entonces, ¿dónde está el valor? En el delighter, en el atributo deleitador, porque eso nos va a generar la fidelización y la recomendación, porque lo que buscamos nosotros finalmente, o sea, en todo proyecto, o sea, cuando vean diseño de estrategias comerciales, el último propósito de una estrategia comercial es generar la recomendación, no solo la fidelización. O sea, no queremos generar solamente recompra, porque ese es un cliente que compra varias veces, va a generar recompra. Nosotros lo que queremos es deleitar a ese cliente para que genere recompra, o sea, vuelva a comprar, nos vuelva a buscar, pero al mismo tiempo encuentre que esto es tan fundamental, ¿cierto? Tan fundamental y agrega tanto valor que todo el mundo tiene que conocerlo. Entonces ahí es donde empieza la recomendación y miren, de los métodos de prospección, yo creo que es el mejor, porque a veces dicen, oye, el boca a boca es un método de prospección, sí, pero para poder llegar a un método de prospección de recomendación o boca a boca, yo tengo que trabajar el método de prospección de contenido y también de branding, o, bueno, en este caso de mi estrategia de marca, de posicionamiento. Entonces, ahí confluye todo, que es lo que yo debo lograr. Y para poder tener una buena estrategia de branding, una buena estrategia de contenido, tengo que partir teniendo un buen pitch. Y para tener un buen pitch, tengo que tener una buena propuesta de valor con elementos diferenciadores y deleitadores. O sea, esa es más o menos la estructura que tenemos que ir desarrollando. El último atributo, bueno, tiene que ver con esto que es la confianza. Entonces, si en una primera instancia nosotros proyectábamos seguridad a través del conocimiento del mercado, bueno, tenemos que generar confianza porque estamos pensando en un lazo a largo plazo, ¿cierto? Miren, salió un verso ahí. Estamos pensando en generar una relación a largo plazo con nuestros clientes y también queremos sustentabilizar o sustentar nuestro negocio en el tiempo. Y ahí es donde tenemos que generar confianza con nuestros famosos stakeholders o público interesado, y la única manera es saber comunicar de manera efectiva. Y esto tiene que ver con el emprendedor, ¿eh? Con la persona que presenta, con la persona que entrega la información del proyecto, y aquí es donde tenemos que ir desarrollando nuestra capacidad de comunicación, que es lo que vamos a ver en la segunda parte del taller, después de que hagamos un mini break. Hasta aquí, tres atributos fundamentales, recuerden, proyecto seguridad, ¿cierto? Generar valor o transmitir valor y generar confianza. Entonces son tres atributos fundamentales que a lo mejor no tienen mucho que ver con la parte técnica del pitch, pero sí hay que trabajar para poder desarrollarlo. Es importante. A lo mejor hay otros profes que no se van a enfocar tanto en esto, se van a enfocar más en desarrollo de estructura o parte técnica del pitch, pero yo prefiero decirlo, ¿por qué? Porque me ha tocado trabajar en área de ventas. Entonces, como les decía, la idea es tener tan claro la manera en que nosotros agregamos valor al cliente que podamos adaptar nuestro pitch, tener capacidad de improvisación. Entonces, nos podemos parar en cualquier minuto. O sea, alguien les dice, oye, ¿me puedes hablar un minuto de tu proyecto? Dale, ahí está. Y hablas del proyecto en una situación ya sea comercial o una situación que sea más de postulación a un fondo. Entonces, eso demuestra preocupación por parte nuestra. Identificamos cuáles eran todos estos atributos de valor, ¿cierto? Y los plasmamos en nuestro pitch. ¿Alguna duda o consulta hasta aquí? ¿Todo bien? Vamos a seguir avanzando entonces. Estoy hablando súper rápido porque tenemos poco tiempo, pero vamos bien, vamos bien. Oye, tipos de pitch, yo le había dicho, vamos a revisar. 3 tipos de pitch fundamentales y 2 tipos métodos que serían métodos alternativos dentro de una gran gama de métodos de pitch. Y también puede estar el propio método, ¿eh? Porque la estructura que les voy a presentar no es fija, o sea, ustedes pueden ir variando la estructura. Después se van a dar cuenta que una vez desarrollado el pitch y siguen con ese proyecto, ya después van a poder cambiar
como ustedes quieran, van a ir modificando, o sea, porque todo tiene que ver con esto, con practicar, 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 que está visto posteriormente en la etapa de presentación. Por eso por eso es muy malo cuando nosotros hacemos un pitch y lo grabamos y lo enviamos un minuto y de ahí no practicamos nunca más. O sea, porque eso es también lo que ocurre, que las personas casi llegan a improvisar a la instancia de postulación. Entonces, tenemos que darnos el tiempo, o sea, si vamos a grabar un video de un minuto, hacer un pequeño guión, definir una estructura, bueno, revisar cada uno de los factores o los puntos muy detalladamente, buscar más información que sea complementaria, porque finalmente estamos hablando de nuestro propio negocio, nuestro propio proyecto o emprendimiento. Entonces, tenemos que saber mucho respecto a ese mercado. Miren, dentro de los pitch, el primero que nos vamos a encontrar es este, que es el famoso Twitter pitch. Es un pitch cortito. ¿Ya? ¿Y para qué se usa el Twitter pitch? Bueno, es para poder presentar de manera rápida y concisa, como les decía, nuestra idea. Porque aquí de repente no vamos a tener la posibilidad de presentar en un minuto, o en 3 minutos, o en 7 minutos, o en 12 minutos, ¿cierto? Como fueran los otros tipos de pitch. Pero es como cuando nos dicen, oye, ¿a qué te dedicas, por ejemplo? O ¿qué es lo que hace tu empresa? O ¿qué es lo que hace tu proyecto? Y aquí hay un ejemplo, bueno, que es un poco autorreferente, pero ahí está, es como el hola, mi nombre es Humberto, ¿cierto? Es como la presentación inicial. Trabajo en Personas Efectivas, donde nos dedicamos a la consultoría estratégica de operaciones y ayudamos a organizaciones a incrementar sus resultados y disminuir sus pérdidas en todas las etapas de su cadena de valor. Básicamente eso. Entonces, miren, aquí se da algo especial. Cada vez que decimos consultoría estratégica de operaciones, las personas dicen, ¿y qué es eso? Por ahí uno tiene la posibilidad de... ese es como el hook, que dentro de los pitch también se habla del hook o el gancho, que es la posibilidad de que las personas sigan preguntando respecto a nuestro proyecto. Los pitch, bueno, se hicieron famosos en la industria del cine y también en la industria, bueno, como en el medio artístico. Entonces, el elevator pitch viene de muchos guiones de películas, se desarrollaron en función de que había un emprendedor, un productor o un director que estaba ahí esperando, o un guionista, esperando al ejecutivo de la empresa cinematográfica, y estaba abajo del edificio y esperaba su oportunidad, y cuando este señor llegaba en la mañana y se subía al ascensor, bueno, él se subía con él, y tenía a veces un minuto o menos para poder convencerlo de que el guión que tenía era digno de crear una producción cinematográfica, porque recuerden, una producción cinematográfica, a veces estamos hablando de millones de dólares, entonces es una apuesta. Así como, por ejemplo, muchas películas que estamos viendo hoy en día. Hay películas que han dado resultados, otras que no tanto. La última, la que está muy en boga y que se habla mucho, es la versión de Batman, que ya ha recaudado como casi 500 millones de dólares a nivel mundial, y no había mucha esperanza, ¿eh?, de que fuera a ser tan exitosa. Bueno, ahí tenemos un caso. A lo mejor ese guionista o ese productor, cuando presentó el proyecto, tuvo que hacer, bueno, varios pitch, ¿cierto? Para poder convencer a los ejecutivos de que pudieran invertir en esta película. Bueno, lo mismo pasa con nosotros. Partimos con este pitch, que es un Twitter pitch, súper sencillo. Antes era menos caracteres, pero como Twitter ahora cambió a 280 caracteres, ahora se mantienen 280 caracteres, así que aquí les voy a dejar su primera tarea. Les voy a dejar su primera tarea. Ahora, si quieren la pueden hacer y le damos la oportunidad a alguien para que nos comparta su pitch. Pero esta sería como una estructura de un Twitter pitch. Para que, ahora, esta es como una estructura base, ¿eh? Ustedes después la pueden ir cambiando, pero siempre mantener el orden, por decirlo así, o el tiempo. Entonces aquí lo que vamos a hacer, vamos a decir, nuestro producto, servicio o proyecto, lo que hacemos, ayuda a cuál es el segmento de clientes, quienes quieren, bueno, las actividades por realizar para, en este caso, verbos relacionados que pueden ser reducir, construir, identificar, aprender, reconocer, bueno, y más verbos todavía, o sea, podemos agregar, a diferencia de propuestas existentes que pueden haber. Ahora, también podemos obviar la parte de la diferencia, o sea, porque a veces, recuerden, hay algo que se llama recall o recordación en el mundo del marketing, que
cuando nosotros nombramos una marca, nombramos una empresa, pues, dependiendo del nivel de fidelización que tenga la persona con esa empresa, le vamos a activar el compromiso que tiene con esa empresa. Entonces, generalmente yo recomiendo no compararse con otras empresas, porque eso puede decir, no sé, pues puede generar esto, o sea, que el cliente diga, pero yo compro eso y lo encuentro bueno el producto. Sí, no, no le estoy diciendo que ese producto sea malo o ese servicio sea malo, lo que estoy ofreciendo es mío, no, pero que yo trabajo con esta empresa o compro este producto. Entonces, tenemos que evitar el recall. Entonces, siempre enfocarnos en lo positivo de nosotros que en lo negativo de la competencia. O sea, a veces es bueno, siempre y cuando nosotros agreguemos mucho más valor que la competencia. O sea, y también que estemos un poquito posicionados en el top of mind del cliente. O sea, ahí podríamos iniciar una guerra comercial con otra empresa, con otro producto. Pero si nadie nos conoce, en el inicio, evitar el recall, evitar. Pero igual, si el cliente dice, ustedes son como esa empresa, sí, más o menos. O sea, que lo diga el cliente, no lo digan ustedes. Pero eso es como ya en una instancia más, como más detallada. O sea, tendríamos, como les decía, tenemos pocos minutos para poder compartir, pero dentro de las asesorías comerciales o asesorías relacionadas con pitch, se revisa todo esto. O sea, cuál es la mejor manera de presentar nuestro producto, se sale a validar el pitch, vamos viendo cuáles son los resultados que se obtienen y se va modificando en el camino. Ya, entonces, tarea, bueno, ahora esto puede quedar de tarea o lo pueden hacer ahora. En 5 minutos, vamos a dar ahí, son 10 para las 10 de la mañana. En 5 minutos, definir cuáles serían, bueno, el producto o servicio, en este caso, nosotros, por ejemplo, yo tengo Optimization, que es un modelo de optimización de tiempo, un nuevo modelo de optimización de tiempo que en este caso define un segmento de profesionales y directivos de empresas, quienes quieren generar resultados y disfrutar más del tiempo con su familia, tener calidad de vida, en este caso para, bueno, como les acabo de decir, para poder disfrutar, para poder tener bienestar, para poder trabajar en su crecimiento personal. Bueno, a diferencia de los modelos existentes que están basados en productividad tradicional. Digamos, no voy a decir ninguno porque si no se van a acordar. Pero es como la introducción, es la intro. Yo me acuerdo que cuando, como les comentaba, bueno, he visitado hartas ferias de libros, y siempre me preguntan, o sea, oye, ¿y el libro de qué se trata? Entonces ahí tengo un Twitter pitch definido. ¿Qué es lo que es Optimization? Una nueva propuesta de productividad consciente que ayuda a las personas a poder generar resultados y alcanzar el bienestar personal. ¿Para qué? Para que puedan compartir con su familia, trabajar en su crecimiento personal, para que tengan tiempo, ¿cierto? Muchas veces de planificar, de generar capacidad disponible, de trabajar en sus hobbies, de alcanzar sus metas, de construir sus sueños. Entonces ese es como el Twitter pitch. No es necesario entrar en profundidad, de decir que no, que tenemos una estrategia comercial aquí, allá, que estamos posicionados aquí, allá, que estamos vendiendo en distintas plataformas. No, eso es para el elevator o para el rocket, que serían los que vienen a continuación. Ya, entonces ya nos quedan 3 minutos para ver si alguien se ofrece de voluntaria para poder compartir su Twitter pitch. ¿Alguna duda o consulta? ¿Qué tal? Bueno, la idea es que después de este taller de pitch, ustedes sepan claramente, o sea, que existen 3 tipos, o sea, existen como 4 tipos que son estándar, y también que hay otros métodos y cómo otras variables influyen en el desarrollo de nuestros pitch. Todo lo tenemos ahí. ¿Alguien que quiera compartir su Twitter pitch? Tengo a Jimena. ¿Jimena? Está por ahí. Jimena Working Place. Yo sí. Ya ver que, ya que si nadie quiere, vamos a hacerlo al azar. Una persona. Si no hay una voluntaria, tenemos a Patricia. Adelante, Patricia. Estaba en Hola, hola. silencio. Hola Humberto, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo has estado? Gusto verte. Sí. Igualmente, ¿sí?
Bueno, te hago el Twitter pitch según la estructura que están mandando del Closet de Sí, Julieta, ¿te parece? me parece. Adelante, nomás. Eh, bueno, el Closet de Julieta es un servicio que ayuda a todo tipo de emprendedor, germinal, incipiente y también consolidado, ¿Ya? que quieran visibilizar sus productos o servicios. Eh, y nosotros lo que hacemos es conectarlos con diferentes plataformas, ya sean radio, televisión, eh, también exponer sus productos de manera física, presencial y también online. A diferencia de otros que lo único que hacen es visibilizarlo de una manera formal, o sea, presencial a través de bazares. Eso es lo que, Ya, ese es mi pitch. ya, genial. Sí, ahí está perfecta la estructura porque tenemos verbos, ¿cierto? O sea, pero en este caso, quienes quieren, cuáles son las actividades por realizar sería visibilizar. O sea, necesitamos visibilizar nuestro emprendimiento, nuestro proyecto, nuestro producto, nuestros servicios. Y los verbos relacionados serían conectar y exponer. O sea, conectar con distintos medios, en este caso serían los canales, porque uno de los grandes problemas también cuando hacemos el Canvas, el Business Model Canvas, es decir, cuáles son mis canales de comunicación que voy a utilizar. La mayoría de los emprendedores se va por las redes sociales, ¿cierto? Por todo lo que tiene que ver con medios digitales. Pero hay otros medios que nos pueden aportar a poder transmitir, ¿no?, el valor de nuestros emprendimientos. En este caso, bueno, está la televisión, la radio, que sería, eso se llaman medios offline, no son medios online. O sea, tenemos los offline, son los volantes, el periódico, la radio, la televisión, instancias de seminarios y otras más. Entonces aquí tenemos claramente, o sea, el Twitter pitch de Patricia, así que muchísimas gracias, Patricia, por compartir con nosotros tu pitch. Muchas gracias a ti por la oportunidad también de hacernos este orden mental. En Sí, no, realidad, también me ha pasado que yo creo que a ti también te ha pasado, de repente que tenemos menos de un minuto, o sea, menos de X sí, segundos. Entonces, sí. yo te diría el mini pitch ¿Mm? sería, el Closet de Julieta es una multiplataforma de visibilización de emprendedores para productos y servicios. Eso, nada Justamente, más. sí, justamente ¿cuál es el desafío posterior del Twitter pitch? Es ojalá decirlo en una frase. O sea, ¿Viste? Exacto. sí, No sí, tenía idea, pero sí, al final a veces pasa eso. sí, Que es uno no como, va en el ascensor famoso al piso ¿mm? 20, porque en esta ciudad no hay 20 pisos, con Cueva tenés Sí, 2 pisos, 3 pisos, y lo más justamente, seguro siempre es siendo hacia un estacionamiento, más que sí, elevator, es sí, bajando a la bajando. estacionamiento. Sí, oye, Patricia, lo que pasa igual es que muchas veces uno tiene la instancia así como de decir, oye, ¿qué haces tú? ¿Qué haces tú? Porque hay mucha gente, así como tú, ¿qué haces? ¿Tú qué haces? ¿Tú qué haces? ¿Tú qué haces? Y uno dice en una frase y la persona que es el potencial cliente se queda pensando y después se acerca. O sea, porque también es como, ya tengo un mini pitch atractivo, lo nombro y la persona se genera el hook, el gancho. Porque dice, ay, qué interesante, ya, después voy a hablar contigo, oye, escríbeme o mándame, aquí está mi teléfono. Entonces ese es el propósito final del mini pitch o el Twitter pitch, es poder generar el gancho. ¿Para qué? Para tener una instancia posterior de una reunión o quizás de poder hacer negocios o generar una alianza estratégica. Entonces ahí esa es la tarea siguiente que les voy a dejar, es cómo yo puedo transmitir el valor de mi emprendimiento, mi negocio, mi producto, mi servicio en una frase, en una frase. Y como les decía, como nosotros trabajamos en el mundo industrial, cada vez cuando yo digo, no, nosotros somos personas efectivas, una empresa que se encarga hace consultoría estratégica de operaciones, es como, o sea, como que llama la atención, la consultoría estratégica de operaciones. Entonces ahí nos dicen, oye, ¿y qué? Explícame después, no sé, pues en un ratito, así pasan 10, 15 minutos, se nos acerca alguien y dice, oye, ¿me podrías explicar mejor eso de la consultoría estratégica de operaciones? Y ahí, pum, se genera la instancia de poder presentar. Lo mismo el libro, cuando hablamos de productividad consciente, también a las personas les llama la atención, o sea, es que es un método distinto, no es productividad tradicional, es productividad consciente, y así como acá de decirnos Patricia también, o sea, el proyecto, bueno, una opción multiplataforma, ¿cierto?, que nos ayuda a visibilizar a los emprendimientos o a los emprendedores, también llama la atención, en caso de que alguien tuviera la necesidad, y en realidad todo el mundo tiene la necesidad de visibilizar sus emprendimientos, sus productos y sus servicios.
Así que esa va a quedar de tarea para poder continuar en lo que nos falta, pero la tarea es, y aquí es donde las invito a que me puedan enviar esta información. Yo voy a dejar mi correo, bueno, están mis redes, pero después Jimena les va a compartir mi correo electrónico para que me puedan enviar sus Twitter pitch, pero en una frase, en una frase. Yo los voy a revisar y les voy a entregar mi apreciación. Entonces después compartimos el correo. Bueno, tenemos el Twitter pitch y aquí viene el famoso elevator pitch. Tengo algunos ejemplos ahí, pero ¿cuál es la diferencia? Este es como el más conocido, ¿eh? Porque es el que se pide en el famoso videíto. O sea, cuando piden un video de presentación del proyecto, dicen que no sea superior a 1 minuto. Entonces aquí es donde nosotros deberíamos desarrollar el elevator pitch. Bueno, este es útil para inversionistas, para discriminar de manera rápida, o también una comisión que está evaluando nuestros proyectos. Y la idea es concentrarse principalmente en la propuesta de valor, ¿cierto? ¿Cuál es el problema que estamos solucionando y cuál es la propuesta? En este caso, ¿cuál es la solución relacionada con este problema que hemos observado en el mercado? Y aquí tienen 2 ejemplos, uno de un proyecto que asesoramos hace rato ya, que se llama Smart Grip, y que eran prótesis para personas que habían tenido amputaciones. Y el otro es uno que me gusta mucho, que es de My Coffee Box, de México. Es una empresa que creció bastante, que ellos, bueno, trabajaban lo que trabajábamos con Mutuo Coffee Shop, que era respetar un poco la cadena de valor del café. Entonces empezaron a vender café de especialidad en México, y el pitch, bueno, ahí está el enlace, lo pueden revisar, y es como muy, muy, muy atractivo. Entonces generó mucho impacto allá y el proyecto creció bastante. Entonces lo que ofrecían ellos era una cajita, parecía la Mutuo Coffee Box, parecía, bueno, de hecho de ahí viene la idea, donde ellos se contactaban directamente con las fincas, con las fincas, porque ahí en el mundo del café, si más adelante se interesan, pero pueden averiguar, las grandes empresas compran las cosechas de café, pero las compran a precios muy bajos. Entonces, hay algo que se habla mucho que tiene que ver con el precio justo. Entonces, a veces nosotros nos tomamos un café en una cafetería, de una cafetería importante, no voy a decir ningún nombre para no generar el recall, porque pueden decir, ese es donde es mi café favorito. Pero ¿qué ocurre? Que el café comercial le entrega muy poquito al emprendedor de base, que serían en este caso los caficultores. O sea, llega muy poco dinero, entonces les pagan el kilo de café muy bajo. Entonces lo que busca hoy en día el mercado del café de especialidad, sobre todo acá en Chile, es tener este precio justo o trato justo con los caficultores. Entonces la idea es distribuir de manera adecuada el dinero que se recauda de estos cafés. Que a pesar, bueno, aquí yo encuentro que es muy caro el café en Concepción. O sea, se vende muy caro el vaso porque genera un retorno muy alto. Un día podemos hacer un taller completo de café para cubrir todos esos puntos. Miren, aquí tenemos un elevator pitch. Esto lo traía como ejercicio, ¿eh? Les iba a dar 7 minutos para que ustedes pudieran desarrollar. Como pueden ver, este es el desarrollo de la propuesta de valor, ¿cierto? Por un lado tenemos un perfil de clientes. Este material lo van a tener disponible. Como decía Patricia, muchas veces nos olvidamos de la estructura. Entonces, es fundamental que partamos desarrollando esto, tenemos nuestra estructura, estos ejercicios que a veces son engorrosos, pero nos permiten tener mucha información. Porque después yo estoy, no sé, pues puedo estar hablando de mi proyecto y, me acordé de algo, ya, cuáles eran las tareas del cliente, cuáles son las frustraciones, qué es lo que le molesta al cliente, pero no, si no lo reviso, no me voy a acordar, pero cuando hago el listado de cuáles son las frustraciones a las cuales se ven enfrentados nuestros clientes, las tengo claritas, las tengo anotadas ahí, y puedo ir agregando otras más. Entonces, esta también va a quedar de tarea, para que me la puedan enviar, o sea, les voy a dejar mucha tarea, que me pueden enviar, es la propuesta de valor, se llama propuesta de valor, que es la etapa previa a desarrollar el Business Model Canvas cuando desarrollamos nuestros emprendimientos. Y aquí primero identificamos perfil del cliente, ¿cierto? ¿Cuáles son los beneficios que busca el cliente para cuando hace algo? O sea, por ejemplo, se identifica una necesidad, todo parte de una necesidad, ¿cierto?
cuáles son los beneficios que busca, cuáles son los resultados o beneficios que nuestro cliente desea obtener, cuáles podríamos generar con nuestro producto o servicio, cuáles son las tareas del cliente, estas son las cosas que inventa el cliente para resolver su vida personal y laboral. ¿Ya? Cuando yo hago asesorías de gestión del tiempo, veo que el cliente se compró una agenda, que bajó una aplicación, que, no sé, pagó una app que le costó, no sé, 30 lucas al año y de ahí la ocupó una semana y de ahí la perdió. Que pasa mucho, la tasa de mantención de una app de estilo de vida es súper baja, 0,7% después de 3 meses, 0,7, menos del 1% de las personas que descargan la app la siguen ocupando después de 3 meses. Por eso es tan rentable lo de las aplicaciones. Un dato freak. Y finalmente, ¿cuáles serían las frustraciones? O sea, también aquí lo mismo, descargué la app, la ocupé una semana y después como que no la seguí usando porque es muy engorroso, que me tengo que meter al teléfono y cada vez que me meto me llega un correo, me llega una notificación. Bueno, eso, la idea es ir conociendo el perfil del cliente. Si yo conozco, bueno, este perfil de cliente, voy a tener la posibilidad de poder entregar un producto o servicio que cree beneficios y también que alivie las frustraciones. O sea, esta hojita, que uno la ve así súper sencilla, nos va a entregar mucha información. ¿Por qué? Porque en una instancia quizás que no sea de pitch, o sea, partimos con nuestro pitch que es estructurado, y después en una instancia que no sea de pitch, vamos a deleitar al cliente. Bueno, nosotros en ventas hay un modelo que se llama AIDA, que utilizamos el pitch para la primera letra, que es la A de llamar la atención. Llamamos la atención del cliente. Después, la segunda letra es una I, que es despertar el interés. Entonces, ¿cómo despertamos el interés? Bueno, dándole a entender al cliente que sabemos mucho acerca del producto y también del mercado. Y que a veces sabemos más que el cliente de sus propios dolores y frustraciones o de los trabajos que realiza. ¿Ya? Entonces tenemos el interés. Entonces, despertar el interés es como mantener la atención. Luego tenemos la D de activar el deseo. Es cuando le decimos, oye, yo tengo un producto, tengo un servicio adecuado que te va a ayudar a solucionar estos inconvenientes, es sencillo, está basado en estas herramientas, bla, 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 bla. Entonces, esa es la activación del deseo. Entonces, cuando el cliente dice, oye, sí, en serio, me interesa. Y cuando está en esa instancia, generamos una acción, que es la última letra de la AIDA. Entonces, despertamos el interés, ahí está el pitch, llamamos la atención, ahí está el pitch para generar el hook o el gancho, despertamos el interés en esta comunicación o interacción que vamos a tener con el cliente, activamos el deseo y generamos una acción, y la acción estaría orientada a cerrar la venta, a generar una nueva reunión, a hacer una demo, una prueba, si es que el cliente no está muy convencido. Bueno, ahí es donde ya entramos a mezclar lo que es pitch, ¿cierto? Como les había comentado al principio, con una estrategia comercial o un modelo de venta. Entonces tenemos, ese es uno de los más sencillos, el AIDA. También está el spin selling, bueno, está el modelo neuroventa, y otros modelos más ahí que podemos ir encontrando. Pero por eso es fundamental tener un pitch, ¿ya? Que siempre le digo eso a todos los emprendedores. Partimos por el pitch y el pitch nos va a permitir generar la entrada para poder ofrecer nuestros productos y servicios. Porque recuerden que nuestra labor no termina una vez ganado el fondo, porque nos ganamos el fondo o tenemos la inversión y de ahí tenemos que salir a vender. Igual, o sea, porque finalmente el fondo que va a hacer nos entrega dinero suficiente para capitalizar el emprendimiento, o sea, generar capital de trabajo para comprar equipo, para a lo mejor contratar personal, para comprar insumos, pero después tenemos que salir a deleitar al potencial cliente. Entonces ahí es donde pasamos de un pitch tradicional para postulación a un pitch que está más orientado a la venta, y nos vienen algunas etapas posteriores. Entonces, tarea, propuesta de valor, para que me la envíen también después al correo electrónico. Oye, tercer tipo de pitch estándar, tenemos el rocket pitch, y aquí ya estamos hablando del pitch que cuando nos dicen, oye, saliste seleccionada para poder ir a presentar tu proyecto, ¿cierto? En un demo day, ¿cierto? Van a estar ahí todos los emprendedores y se van a reunir, por lo menos hasta antes de la pandemia era una instancia así como bien entretenida. O sea, había muchas instancias de ese tipo en el transcurso del año. Siempre participaba porque me tocaba asesorar a alguien, o a veces iba a mirar los pitch para ir viendo un poco el desempeño.
Y aquí es donde te dan 3 minutos para presentar tu proyecto. ¿Ya? Es parecido a los anteriores, pero su foco está en entregar mucha más información. ¿Ya? Y también es generar interés entre los potenciales inversionistas que pudieran estar presentes, porque a veces ocurre cuando se da la instancia de un rocket, o sea, cuando estábamos hablando de los PRAE, por ejemplo, muchos emprendedores iban, hacían un rocket y no se ganaban el fondo, pero llamaban la atención de un inversionista. Y ese inversionista se acercaba y decía, oye, ¿sabes qué? Vi tu pitch, me interesó bastante lo que estabas ofreciendo, porque eso está muy alineado con lo que nosotros también trabajábamos, entonces, y se generaban alianzas estratégicas. Entonces se obtenían inversiones que eran privadas, no inversiones públicas. Entonces, esa es la importancia de un rocket, y aquí tenemos la estructura. Esta es la estructura del rocket y del deck, por si acaso, que son 9 puntos que debemos desarrollar para poder estructurar este pitch. Si alguna de ustedes tiene la necesidad de desarrollar un rocket pitch, aquí está. O sea, esta sería la estructura. Primero hablamos del problema, luego hablamos de la solución, luego presentamos nuestro modelo de negocio. ¿Y qué es el modelo de negocio? Recuerden, el modelo de negocio es como nosotros vamos a capitalizar, capitalizar lo anterior. O sea, cómo se gana la plata, por decirlo así. Es el modelo de negocio. O sea, ¿cuál es la estructura? No sé, pues esta persona contacta a esta persona, o esta empresa a esta empresa, si es B2B, ¿cierto? Y finalmente aportamos valor a los inversionistas, pero de esta forma. O sea, ese es el modelo de negocio. Luego la magia, este es el evento diferenciador. O sea, cómo nosotros nos diferenciamos de la competencia, o nos diferenciamos del mercado, o generamos algo que es novedoso. Recuerden los 3 tipos de innovación. Tenemos innovación incremental, innovación disruptiva o radical, y finalmente lo que es transferencia tecnológica. Entonces aquí es donde estaría un poco la parte de innovación del proyecto. Luego explicamos cómo hacemos nuestro marketing y ventas. Aquí hablamos de los canales de conocimiento, por ejemplo, que la primera etapa, o sea, cómo el cliente nos va a conocer para generar posicionamiento en la mente del consumidor, y cómo vamos a hacer un poco la generación del cierre o conversión, cómo vamos a desarrollar canales de comunicación, si lo vamos a hacer a través de WhatsApp, si vamos a hacer a través de Instagram, si vamos a tener vamos a tener un call center, o vamos a tener un espacio físico donde vamos a recibir los requerimientos, cuando la gente compre, bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a enviarlo, vamos a vender en todo Chile, en Concepción, vamos a vender solamente en el centro, bueno, ahí toda la estructura. Análisis de la competencia, bueno, aquí sí hay que analizar la competencia, pero recuerden, no nombrarla, sino que más que nada es como cuáles son las soluciones existentes y cuáles son los puntos que cubren y los que no cubren, ¿ya? O sea, bueno, hay algunas planillas que se utilizan para eso, que son análisis. Cuando hacemos análisis de mercado o estudios de mercado, ahí aparece el análisis de competencia. ¿Cuál es el equipo? ¿Cierto? Se describe el equipo, el aporte de cada una de las personas que participan en este proyecto. ¿Cuáles son los números del negocio? Ahí hablamos un poco de nuestra proyección, de lo que queremos alcanzar. Por ejemplo, lograr una cuota de mercado de un 5% en el primer año, y luego ir creciendo en un 10% cada uno de los años, en una proyección de aquí, no sé, del 2022 al 2032, una cosa así. Bueno, ahí viendo los flujos de caja, viendo costos también asociados en porcentajes, recuerden, y cuál sería el pedido y el ofrecimiento. O sea, es importante, o sea, ¿qué es lo que estoy pidiendo? En este caso, si estoy pidiendo inversión, estoy postulando un fondo semilla, un capital abeja, ¿para qué necesito el dinero? Y cuál es el ofrecimiento, o sea, ¿qué voy a hacer con este dinero? Porque a veces se ve, no, es que estoy pidiendo el fondo, pero no está muy claro qué es lo que voy a lograr con este dinero. O sea, lo voy a invertir en capital de trabajo, lo voy a invertir en maquinaria, no sé, ahí que me va a permitir mejorar la producción, optimizar los procesos, o lo voy a invertir en marketing, lo voy a invertir en ventas. Eso es lo que se espera en esta instancia. Entonces tenemos problema, solución, modelo de negocio, magia, marketing y ventas, competencia, equipo, número del negocio y el pedido y ofrecimiento. Estos son muchos puntos. Oye, son las 10:10. Vamos a hacer un mini break de 5 minutos. Como les decía, tenemos más o menos hasta las 11:10. Así que son las 10:10, creo.
Son las 10:10. 10:12, son las 10. Genial. Ya, vamos a ver ahora la segunda parte de nuestro taller, que está más orientado, bueno, yo diría que la parte fácil es la parte de técnica, de definir la estructura. Aquí viene la parte difícil, que está relacionada con nuestra capacidad de comunicar, ¿cierto? La capacidad que tenemos de encantar al público, y vamos a ver varios atributos relacionados con eso. Como les había dicho, vamos a revisar primero los dos métodos alternativos. Aquí, acá está. Ya, continuamos con nuestra presentación de este día sábado 19 de marzo, que como ha pasado de rápido este año 2022. Miren, aquí tenemos este modelo, este sería un método alternativo que se llama Power Pitch, que fue desarrollado por el señor Héctor Sepúlveda, y donde podemos ver que hay algo que se llama pre-guión, donde nosotros analizamos un poco al interlocutor, la audiencia, quién es, qué hace, cuáles son las expectativas que tienen estas personas, cuál es el contenido, cuáles son las metas, qué es lo que nosotros queremos obtener con este pitch, y finalmente el lugar y la situación. Entonces, la idea es generar contexto, o sea, porque no es lo mismo desarrollar un pitch, por ejemplo, virtual como este, o sea, porque también se han dado instancias de presentación de proyectos donde ya no estamos en una sala con el jurado, sino que estamos haciendo una presentación de este tipo. O sea, como yo estoy en este caso perdiendo mucho porcentaje. O sea, si lo vemos en porcentaje, estoy perdiendo todo lo que es el lenguaje corporal. Entonces tengo que utilizar otras herramientas para poder mantener la atención de mi proyecto. Y recuerden, bueno, hay algunos programas en los cuales he estado participando donde se presentan los pitch, y hay unos muy buenos y otros que no son tan buenos. ¿Por qué? Porque aquí la potencia que tenemos que poner es en las palabras y en algo que se llama el paralenguaje. Entonces, si yo sé que voy a tener que presentar muchos pitch en medios digitales, voy a tener que a lo mejor invertir en un buen micrófono para poder llamar la atención, entonces tener un sonido limpio, tener buena tecnología, en este caso buena iluminación, para que la gente me vea la cara, ¿sí? Porque tengo muy poco porcentaje de lenguaje corporal. Entonces, cuando uno tiene la instancia de poder compartir directamente y estoy en un escenario, ahí puedo jugar un poquito más con mi proyección de seguridad, con los métodos de proyección, o también podría jugar un poco más con los movimientos de las manos, que ahí hay algo que se llaman gestos batuta, pero en medios digitales pierdo los gestos batuta. O sea, porque no todas ustedes están atentas a mis manos, sino que están más atentas a mi voz. Entonces, la idea es tratar de amenizarlo de manera que sea más parecido a un programa de radio que a quizás un programa de televisión. Porque en este minuto están mirando la pantalla, ¿cierto? Estamos poniendo nuestro foco en el pre-guión, y ahí todo este análisis previo me va a permitir hacer este seguimiento de las distintas escenas. O sea, porque, bueno, Héctor Sepúlveda es un guionista que trabaja, bueno, desde el mundo del teatro, ¿cierto? Construyó este pitch y lo plantea de esta manera. O sea, son 6 etapas, que serían 6 escenas, donde primero analizamos cuál es el dolor, cuál es el problema que está ocurriendo en el mercado, luego se enfoca en cuál es el analgésico, o sea, cuál es la solución que existe hoy en día, que a lo mejor no cubre todas las necesidades del cliente. Luego tenemos nuestra solución, ¿cierto? ¿Y por qué es mejor que las soluciones que existen hasta ahora? ¿Cuál es la ambición? En este caso, ¿qué es lo que yo necesito? Hay varias personas que usan el Power Pitch, ¿eh? ¿Cuál es la ambición? ¿Qué es lo que necesitamos para poder seguir adelante? Porque estamos en una etapa quizás de prototipado, o estamos generando un producto mínimo viable, entonces necesitamos la inversión para poder continuar. Bueno, ahí está, como se dan cuenta, está un poco la emocionalidad que nosotros podemos poner en nuestro discurso. ¿Cómo se va a ejecutar? ¿Cierto? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer que este proyecto funcione? Y finalmente, ¿cuál es el llamado a la acción? El cierre, el eslogan, la frase ahí para el bronce del proyecto. En mi caso, por ejemplo, tengo 2 frases para el bronce, así que son un poco bien conocidas. O sea, hay varias frases que hemos ido desarrollando con el tiempo, pero por ejemplo la que más se conoce es el tiempo es vida, de Optimization, porque el tiempo es vida. El tiempo no es dinero, el tiempo es vida.
Por eso, si cuidas tu tiempo, cuidas tu vida. Entonces, esa es una frase típica. La otra es personas efectivas, que somos la fábrica de sueños, gente, porque ayudamos a gente normal a hacer cosas extraordinarias. Entonces, ese también es un eslogan. Y una que ha hecho eco en el último tiempo con otro proyecto que tenemos que se llama Adventure, de personas efectivas, es que hay que hacer cosas para que pasen cosas, aunque a veces esas cosas que hacemos no sean las más agradables. O sea, de hecho, levantarse en la mañana, ¿cierto? Ir a una reunión, tener que hacer las tareas de la propuesta de valor o del pitch, no es muy agradable, ¿ah? Pero si nosotros hacemos esas actividades, se van a dar cuenta que van a empezar a ocurrir otras cosas. O sea, ya el hecho de tener un pitch claro, en algún minuto va a aparecer el cliente, ¿cierto? Como dicen, la suerte no existe, la suerte es cuando la oportunidad se encuentra con la preparación. Entonces, a veces uno dice, hoy tuve súper suerte, porque me encontré con una persona adecuada y le dije mi pitch, y en realidad no es tanta suerte porque ustedes ya habían hecho un trabajo previo, y a esto le llamamos trabajar para nuestro yo del futuro. O sea, ustedes trabajan para su yo del futuro, ¿cierto? Al desarrollar el pitch, porque en algún minuto se va a generar la oportunidad y vamos a provocar la instancia para poder no sé, ganar un fondo, o obtener inversión, o generar una alianza estratégica, o cerrar una venta importante, solo con preparación. Entonces este es el eslogan que se ha hecho más famoso en el último tiempo, que es, hay que hacer cosas para que pasen cosas. ¿Ya? Y eso, más o menos la estructura del pitch, y posteriormente a esto, bueno, también hay una evaluación que va haciendo el cliente o la persona que escucha, que tenemos que entregar información que sea refutable, en este caso pruebas, estadísticas, que nuestro proyecto sea, o sea, nuestro pitch sea replicable, o sea, tiene que tener una narrativa simple, que se genere un salto de valor en esta presentación, o sea, aquí es donde lo que les hablaba de la innovación, que sea disruptiva, o sea, tiene que haber un elemento diferenciador. Después tiene que haber en la presentación la generación de confianza, y todo esto es lo que el cliente o el público coloca en la juguera, ¿cierto? Y mezcla y nos entrega un promedio de evaluación. Entonces ahí es donde generó impacto. No generó impacto en realidad, porque es más o menos, no sé, he escuchado como 3 pitches de lo mismo. O sea, como que no hay una diferenciación. O sea, no logro identificar algo distinto. Si lo hacemos bien, vamos a tener no sé, este clic que vamos a generar en el cliente, y el cliente va a decir, me encantó el pitch, está súper clarito, está todo bien estructurado, y más encima sabemos que está solucionando un problema real que existe hoy en día, que nadie había sido capaz de abordar de esta manera. Entonces eso es lo que podemos lograr con este otro método, que es el Power Pitch. Y otro método que pueden utilizar este es muy antiguo, de este señor que se llama Aristóteles. Aquí hablamos de la retórica. Entonces tenemos un método que se llama argumentación del discurso. Entonces este método es muy antiguo, también fue muy utilizado hasta antes que salieran todos estos otros métodos de pitch, y se basa en lo siguiente: etos, patos y logos. O sea, son 3 etapas. Primero la ética, que está relacionada con la marca personal, la confianza y entrega, y la cita de fuentes creíbles. Aquí hay donde información que sea irrefutable, ¿cierto? Fuentes confiables, objetivos, ¿cierto? Estadísticas, números, que van a respaldar, en este caso, la ética, ¿cierto? O sea, este proyecto es ético, o esta presentación es ética. Luego viene el pathos, que es la empatía. Y aquí puedo usar una técnica de storytelling, puedo contar una historia que me haya ocurrido a mí, a algún cliente o alguna persona que hayamos ayudado. Luego tenemos frase inspiradora y el lenguaje vívido, ¿eh? Que tiene que ver con esto de llamar la atención, de usar el paralenguaje. O sea, tenemos que aprovechar el matiz que tenemos. O sea, hasta hace poco estaba en clases de canto, y esas clases de canto no eran para cantar, para aprender a cantar, eran para aprender a presentar. O sea, y también para darle mayor uso a mi voz. De hecho, mi coach vocal, que se llama Gael, él me ayudaba en esta instancia. Se llama Gael, perdón, se llama, porque él me ayudaba en esta instancia de cómo poder matizar mi voz, de cómo aprender a respirar también, para sacarle máximo provecho, porque ya como les decía, se pierde la instancia de los gestos batuta, no hay técnicas de proyección, no hay la posibilidad de moverse en el escenario, nada. O sea, eso es más o menos el 55% de la comunicación, que se definen algunos porcentajes que vamos a ver a continuación. Entonces, para poder generar esto, la empatía,
bueno, tengo que utilizar historias, frases inspiradoras y lenguaje vívido, que es lo que podríamos llegar a usar. Y esto nos lleva a la última parte del discurso, donde está el logos. Entonces aquí está la parte lógica, aquí está la estructura, bueno, aquí está la referencia a estudio, aquí está la propuesta de valor, aquí pueden haber comparación, analogía y metáfora, pero lo importante si es un pitch es esto. Primero, genero contexto, ética, luego genero empatía, y finalmente aplico la lógica. En este caso, presento la estructura del proyecto, el equipo, los números, todo. Entonces, esto que se ve, bueno, súper simple, ¿eh? Esto ustedes lo pueden aplicar en su día a día, en cualquier instancia, ya sea también en una instancia comercial. O sea, cuando se desarrollan discursos de venta, también se puede ocupar la misma estructura retórica, que sería etos, patos y logos. Yo lo usaba cuando estaba en la industria, cuando presentaba mis proyectos. Ahí aprendí este método. Yo presentaba proyectos de mantenimiento, solicitaba inversión de un año para otro para una mantención mayor, o de repente quería comprar un equipo de medición de vibraciones, o quería comprar un equipo microfiltrado para los aceites de las centrales hidráulicas, o quería contratar una capacitación para los mecánicos de la planta. Entonces usaba esta argumentación. La ética, donde todo el mundo, bueno, sabía un poco la reputación que tenía dentro de la empresa, porque eso está relacionado a la ética, la marca personal. ¿Qué es lo que hace este tipo? ¿Qué logros ha tenido dentro de la organización? En esa instancia, bueno, en esa época yo era presidente del comité paritario, era jefe de mantención mecánico, fui jefe de mantención, fui jefe de ingeniería, entonces igual tenía un respaldo ético que venía a reforzar un poco la solicitud que yo estaba haciendo quizás de proyectos emblemáticos que tuvimos en la empresa, como instaurar un departamento de medición de vibraciones interno, y tuvimos que comprar equipo. Entonces ahí estaba la ética. Después venía la empatía. Entonces ahí, yo les decía a mi jefe, a la comisión, que mi preocupación era optimizar los resultados de la empresa, mejorar los indicadores, disminuir las pérdidas, alinearme con la seguridad del personal y también la seguridad de las instalaciones, y bla, bla, todo un montón de cosas. Entonces ahí generaba empatía. O sea, lo que a mí me preocupa, a ustedes también les preocupa. Y yo estoy aquí para poder generar una solución que nos va a ayudar a dormir más tranquilos, ¿cierto? Estar más tranquilos y poder dedicar tiempo disponible para otras actividades. Bueno, y ahí ya venía la lógica. En el caso de lo que propongo es comprar esto, implementar esto, capacitar esto, que vamos a lograr esto. O sea, ese es como la estructura de la retórica. Entonces tenemos método alternativo, el Power Pitch, ¿cierto? De Héctor Sepúlveda, y tenemos la argumentación de discurso o método retórico de Aristóteles. Que alguien podría decir, esto es muy antiguo, pero está más válido que nunca. Bueno, como habíamos comentado anteriormente, ahí cuando hablábamos con Patricia, nuestra arma secreta siempre va a ser nuestra capacidad de improvisación. Porque a veces, hasta a mí se me han olvidado los puntos del pitch. Puedo tener un pitch muy preparado, pero de repente se me olvida algo y tengo que salir con improvisación, quizás revisar algún otro punto, o muchas veces uno prepara un pitch y el cliente no le gusta el pitch, o en realidad el cliente tiene otra necesidad, entonces tenemos que improvisar en el minuto. Entonces eso muchas veces está relacionado con el hecho de no haber preparado o no conocer el mercado a la perfección. Entonces, al principio, y aquí les voy a comentar, cuando yo empecé a trabajar el tema de productividad, ya llevo 11 años trabajando en temas de productividad, y recién publiqué el libro en 2017. Entonces, a pesar de que había revisado mucha información, igual habían cosas que no manejaba a la perfección. Entonces, me acuerdo que a veces iba a una radio, o iba a los matinales acá en Conce, o de repente me pedían una columna para un diario, o un cliente me preguntaba que quería saber más respecto al tema de optimización de procesos organizacionales, y siempre me pillaban con algo, porque yo iba como con mi información preparada, y me preguntaban por otro. Es como que, no, yo había estudiado la productividad en Latinoamérica, en Estados Unidos y en Japón, y me preguntaban por la productividad en Finlandia. O de repente yo iba preparado para hablar de productividad consciente y me preguntaban, oye, ¿y qué piensas tú de la reducción de la jornada horaria en nuestro país? Y ahí yo quedaba medio, o sea, sabía contestar, pero no sabía contestar bien porque no estaba muy informado respecto a las leyes, cómo se medía la productividad, ¿cierto? Cómo se mide el rendimiento.
y otras cosas más. Entonces, fui recopilando esta información y hoy en día, o sea, les puedo decir, después de 11 años de haber estudiado la productividad consciente, la productividad tradicional, de haber estado en muchas instancias, yo me puedo sentir seguro de ir a conversar con cualquier persona respecto a este tema y diferenciar bien lo que es productividad tradicional de productividad consciente, pero ahí tenía que siempre tener mi capacidad de improvisación, porque en realidad no podemos abarcar todo. Entonces, imagínense, a veces iba a hablar de productividad, no sé, con un cliente de industria, para un proceso de mantenimiento, un equipo de mantenimiento, un equipo de ingeniería, y a alguien le interesaba ver un tema de productividad para equipos administrativos. Entonces, bueno, eso nos va ayudando, en este caso, a desarrollar, ahí se generan conexiones neuronales que están muy asociadas a este trabajo previo, a este trabajo de investigación que hacemos acerca de nuestro producto o servicio. Entonces aquí la pregunta es, ¿qué tanto sé? ¿Qué tanto sé de mi producto o servicio? ¿Qué tanto sé del mercado? ¿Qué tanto sé de los dolores del cliente, de las frustraciones, del trabajo que realiza el cliente? Entonces, la tarea que les dejé de la propuesta de valor les va a ayudar bastante en esto, para tener mucha información al respecto. Como les decía, vamos a hablar un poco de comunicación para terminar. Vamos a repasar algunos conceptos que hay que tener en consideración para temas de pitch. Y vamos a partir con esta frase de Maya Angelou, que dice: la gente olvidará lo que dijiste, también olvidará lo que hiciste, pero jamás olvidará cómo les hiciste sentir. Entonces, muchas veces, miren, en las instancias de presentación del proyecto, siempre se hace una evaluación respecto a la presentación propiamente tal, el contenido, ¿cierto? Está la audiencia presente, bueno, está la presentación, como les decía, y está el presentador o la presentadora. O sea, en este caso, es cómo nosotros generamos conexión emocional con nuestro público. Entonces, a veces eso es lo que genera más impacto que el proyecto en sí. Entonces, aquí lo que vamos a revisar es qué podría yo hacer para poder desarrollar esta capacidad, porque no todas las personas tienen, por decirlo así, esta personalidad magnética, en las cuales, no sé, yo me planto en el escenario con toda la actitud, ¿ah? Y genero conexión emocional. Entonces, el fin último también de una presentación, de un pitch o de un discurso comercial sería ese, o sea, cómo genero una conexión emocional con el cliente, con el potencial cliente o con el potencial inversionista, porque eso va a ayudar bastante. Hace unos años atrás había un grupo de emprendedores que eran todos ingenieros, esto es cómico, ¿eh? Eran ingenieros mecánicos y también habían ingenieros civiles e industriales. Eran jóvenes, los chicos y las chicas eran súper jóvenes, habían algunos que habían egresado hacía 2 años, se habían titulado, y algunos se habían titulado el mismo año en que estaban postulando el proyecto. Entonces estaban postulando una solución de monitoreo de maquinaria a distancia, ¿ya? Ese es el proyecto. ¿Ya? ¿Y qué ocurría? Que cada vez que ellos presentaban su pitch, los destruía el jurado, los destruía, de verdad que los destruía. Y yo decía, pero qué raro, porque, bueno, yo tenía mucho conocimiento respecto a monitoreo, el proyecto estaba súper bien presentado, por decirlo así, en estructura, y algo pasaba que una vez terminado el pitch, de haber revisado todo, el jurado se empezaba a hacer consultas, pero tenía una postura un poco diferente. Ya, hay un señor que se llama Alexander Todorov, que estudia la ciencia de la primera impresión, y que tiene que ver con la imagen que nosotros proyectamos en los demás, y esto tiene una incidencia. Nosotros nos demoramos apenas 40 milisegundos en determinar si una persona es digna de confianza, si es una amenaza o si tiene capacidad de mando. Apenas 40 milisegundos, es un juicio interno automático que generamos en nuestra mente. Ya, Alexander Todorov ha estado 3 veces en Chile, hablando de la ciencia de la primera impresión, que a todo esto era una teoría que existía hace muchos años, que se llama teoría de rasgos del liderazgo. Y esta teoría se descartó, porque se dijo que no era tan así, no era realidad, pero cuando vuelven las neurociencias a fines del año 2000, empiezan a hacer estudios y se dan cuenta que sí. O sea, nosotros los seres humanos sí hacemos una evaluación de las personas que tenemos adelante, y esto también se relaciona a algo que se llama el efecto halo, o efecto halo. El halo es como el angelito. Ese efecto halo es cuando nosotros le entregamos
atributos positivos a quienes consideramos iguales o parecidos a nosotros. O también representan una imagen que nosotros tenemos bien evaluada. Ya, entonces, ¿qué pasa? Que me acordé de esto y dije, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Por qué a los chicos les va tan mal en los pitch? Bueno, me di cuenta, oye, hay un parlante, vamos a apagar. Ahí está. Ya, pasó lo siguiente, los chicos cada vez que se presentaban a mostrar su pitch, se vestían como si fueran alumnos de la universidad, o sea, había cambiado un poco, habían egresado, pero ellos seguían siendo alumnos en su forma de vestir, entonces llegaban con mochila, llegaban con zapatillas, vestidos de esa manera. Entonces, ¿qué pasaba? Que cuando se generaba la instancia de preguntas, el jurado se comportaba como verdaderos profes, era como profesores evaluando alumnos, no jurado evaluando ingenieros, entonces se generaba eso, ¿ah? Bueno, ¿qué ocurrió? Que yo les dije, ya chicos, vamos a estandarizar las cosas, así que les dije que tenían que comprarse un pantalón de cierto color, una camisa de cierto color, y a pesar de que ustedes me pueden decir, oye, pero esto es como tirado las mechas, ¿eh? Pero está presente hoy en día, y lo hemos visto en muchas instancias, que todas las personas hacen una evaluación de la imagen, y algunos de los chicos me dijeron, no, pero no creo que sea así, la cuestión, no, pero es que yo me quiero vestir como, o quiero sentirme cómodo, y yo le dije, sí, pero es que estamos en una instancia, o sea, probemos por último, o sea, vamos a vestirnos todos como el estándar ingenieril, ¿cierto? Tenemos pantalón caqui, ¿cierto? Color café, con una camisa celeste o una camisa blanca, es como el típico uniforme que le entregan a todos los ingenieros en una empresa. Y les dije que algunos ponen zapatos de seguridad, y que algunos el día de la presentación llegaran con casco blanco, con unos buenos protectores auditivos Peltor, ¿cierto? Con su barbiquejo, y con mochila todo, pero con su casco, y dejaran el casco ahí al lado. ¿Me creerán lo que pasó? Exactamente lo que están pensando. La actitud del jurado cambió, pero así, un giro total respecto a la evaluación. O sea, los chicos presentaban su proyecto y ya no era profesor evaluando a estudiantes, eran jurado evaluando a ingenieros. Entonces el nivel de preguntas ya no era tan, se podría decir, tan buscando la falla, y lamentable que se haya generado de esta manera, pero ya no era como una evaluación tan, se podría decir una evaluación tan desproporcionada, ¿ah? Porque a veces les preguntaban cosas súper específicas, entonces yo decía, pero ¿y por qué van tan al callo? Sí, porque están hablando incluso del modelo de programación, del, no sé, pues el ladder que se generaba, y aquí era como súper bien el proyecto, oye, ¿cómo tienen pensado la implementación? ¿Tienen algún cliente? Entonces cambiaba completamente. O sea, este es el impacto que tiene la imagen también, o sea, para tenerlo en consideración. Entonces, la forma en que presentamos, la estructura y la forma, también la proyección que entregamos, tiene mucho que ver en el éxito de un pitch. Entonces, para que lo pongan en ese puntito, esta pequeña este pequeño extracto que tiene que ver con la imagen, con nuestra marca personal. O sea, la marca personal también está relacionada a la imagen que nosotros proyectamos. Aquí tenemos esto. Oye, de seguro cuando estaban en el colegio vieron este esquema, este diagrama que está, este esquema del modelo tradicional de comunicación, que nos dice, ¿cierto?, que había un emisor, un receptor, teníamos un mensaje, había un canal que puede ser un espacio físico y había una respuesta, ¿cierto? Aquí aparecen los axiomas de la comunicación de un señor que se llama Paul Watzlawick, que se utiliza bastante, o sea, de hecho es la estructura base para definir la comunicación, y nos dice que existen estos 5 axiomas en el cual el uno es, no se puede no comunicar, o sea, yo me puedo parar en el escenario y empiezo a mirar a la gente y todos estoy comunicando, porque todos van a pensar, oye, ¿qué le pasa a esta persona? Se le olvidó el pitch, ¿ah? ¿Por qué se queda callado? El segundo axioma es que siempre vamos a tener un nivel de contenido y nivel de relación. Contenido respecto a lo que queremos presentar y la relación que existe entre el emisor y el receptor. La comunicación va a depender de la gradación, ¿ya? Y la gradación son el respeto de los tiempos comunicativos. La gradación tiene que ver con cuando yo termino de hablar y espero que la otra persona hable. Entonces, cuando no respeto la gradación es cuando una persona interrumpe a otra. Cuando es como casi, ya te capté la idea, ¿tú quieres decir esto? No voy a ese punto. Continúa. Y ahí como que continúa, ya entendí, es esto. No, tampoco, no, sí.
déjame terminar, por favor. Se han dado varias instancias, ¿ah? Yo creo que en algún momento ustedes están ahí como, oye, déjame terminar y después puedes dar tu opinión. Bueno, eso es graduación. Luego vamos a tener comunicación digital o analógica. La comunicación digital son las palabras, la analógica corresponde al paralenguaje y el lenguaje corporal. Y finalmente la comunicación puede ser simétrica o complementaria. Simétrica cuando es de igual a igual, por ejemplo, un hermano con una hermana, no sé, pues, cuando tienes un colega que son del mismo nivel, y es complementaria cuando es de una mamá a su hijo, de un papá a su hija, de un jefe a su subordinado. Esas serían comunicaciones complementarias, porque también influye la forma en que comunicamos, ¿cierto? Las palabras que utilizamos, entonces puede ser no tan coloquial. ¿Ya? Entonces es importante recordar este esquema, porque cuando nosotros estamos en el escenario, también estamos haciendo lo mismo, o sea, estamos emitiendo un mensaje y vamos a tener un receptor al frente. En este caso, múltiples receptores. Entonces, cada persona está haciendo una evaluación. Ahora, cuando tenemos el jurado, en este caso, el objetivo es el jurado. O sea, si son 3 personas en el jurado, si son 5 personas en el jurado, el objetivo es poder encantar de alguna manera a esas 4 personas. O sea, cómo yo soy capaz de transmitir el valor de mi proyecto o de mi emprendimiento a esas 4 personas, que son las que van a evaluar. En este caso, me van a poner las notas del pitch para poder pasar a una siguiente instancia. Ahora, a veces es solamente una persona, porque el potencial cliente. Entonces, tenemos este método, o sea, en este caso, este esquema, que hay que recordarlo y tenerlo muy presente, y también vamos a tener este esquema que viene, bueno, de las neurociencias, del coaching, de la psicología social, de la filosofía y de la antropología, donde se trata de determinar un poquito los porcentajes, ¿ah? ¿Cuáles son los porcentajes de cada atributo? En este caso, diálogo interno y externo, el paralenguaje y el lenguaje corporal. Hablamos de diálogo interno y externo porque cada vez que nosotros estamos hablando, por ejemplo, yo en este minuto estoy hablando con ustedes, estoy emitiendo un mensaje, pero estoy pensando en la lámina siguiente, ¿ah? ¿Cuál es la que viene después? Entonces estoy conversando conmigo mismo. Respecto a cómo voy a explicar esto, porque después viene una lámina que habla de las técnicas de proyección y empoderamiento, entonces tengo una pauta aquí al lado que estoy mirando, entonces esa es la parte que a veces también, o sea, yo tengo la estructura en mi mente, en mi cabecita, pero se me puede olvidar y ahí entra la capacidad de improvisación. Entonces, también está el lenguaje interno en el hecho de, oye, ¿qué lo queríamos decir en caso de que se te olvide esto? Entonces, no es que esté loco, ¿ah? No, es el lenguaje normal. ¿Qué tiene que ver con esto? ¿Cuáles son los diálogos? Porque también en coaching se habla mucho del diálogo interno y externo. Cuando, por ejemplo, a alguien le preguntan, ¿cómo estás? No, estoy bien, me siento bien y todo. Y es como la respuesta socialmente aceptada. Porque si yo digo que estoy mal, bueno, se abre un sinnúmero de posibilidades. Y muchas veces es más fácil decir, no, es que estoy bien, y el lenguaje interno me dice, no, no estás bien, te sientes, no sé, a lo mejor agobiado por el trabajo, frustrado por aquí y por allá, no estás generando ventas, estamos en una instancia de hacer muchas cosas, de no haber visto los resultados que buscábamos, y bueno, un sinnúmero de situaciones que pueden estar ocurriendo en nuestra vida. Ahí vamos a tener, desde el punto de vista, para que vean, esto lo traje para que vean todo lo que engloba la comunicación, ¿eh? Aquí vamos a tener el tema de las distinciones compartidas, o sea, si entendemos lo mismo con la otra persona, porque a veces no sé, yo puedo ir a hablar de gestión del tiempo y la otra persona entiende algo distinto respecto a la gestión de tiempo. O sea, tenemos percepciones distintas. Entonces, la idea es siempre estandarizar las distinciones para saber que estamos hablando de lo mismo. Después tenemos las afirmaciones, dentro de los actos lingüísticos básicos están las afirmaciones, las declaraciones, los juicios. Tenemos los métodos de coordinación de acciones, ¿cierto? Conversaciones para la coordinación de acciones relacionadas a las peticiones, a las ofertas. Están las generalizaciones, las distorsiones y las eliminaciones de la programación neurolingüística, y también un apartado especial para las creencias, que las creencias pueden ser posibilitadoras o pueden ser limitantes, y eso nos abren o nos cierran posibilidades de acción para el futuro. Bueno, eso solamente relacionado a las palabras. Después tenemos el paralenguaje, donde incluye la respiración, la forma en que respiramos, la voz, el uso que le damos a nuestra voz, los diferenciadores, los alternantes y finalmente los prosódicos o los acentos que generamos durante una presentación o un discurso. Los acentos, como pueden ver, de repente tenemos las pausas, o puedo, por ejemplo, subir la voz, bajar un poco el volumen y hablar más cerca del micrófono,
Entonces esto puede generar un momento importante de reflexión, de conversación, aquí en este diplomado Upgrade, ¿cierto? En nuestro curso de pitch. Entonces tenemos que utilizar las ventajas que tenemos de la voz. Hoy en día existen software, hay unos software que pueden detectar mentiras y tienen un 99,97% de efectividad, solamente con la voz. O sea, porque detectan diferencias. Uno también se puede volver como un detector de mentiras orgánico, por decirlo así. O sea, si nosotros ponemos atención a nuestra comunicación, de verdad que empezamos a ver cosas en las demás personas. O sea, incluso cuando uno trabaja bien un pitch, uno puede estar presentando y es consciente de todo lo que está pasando con la audiencia, con el jurado de la audiencia, y estamos atentos un poco ahí a la dinámica grupal que se genera. Bueno, y el último punto, que es el mayor porcentaje, está relacionado a lo corporal. Y aquí están las posturas de poder, las técnicas de proyección, las técnicas de empoderamiento, como les decía, los gestos, batuta, la proxémica, la modalidad de Paco, el reconocimiento facial de emociones, está el método SAP, que es situación, ambiente, proxémica, postura, está el rapport, ¿cierto?, que se usa harto en ventas, y también están las disposiciones corporales que están asociadas a las emociones y los estados de ánimo. Me creerá lo fantástico que si nosotros observamos bien a las personas, podemos evaluar en su forma de caminar cuáles son las emociones o estados de ánimo en los cuales habitan, solamente con ver los caminos. Y de ahí podemos hacer algunas distinciones culturales. O sea, cuando he ido a otros países me he dado cuenta que los chilenos caminan distinto de los mexicanos y de los argentinos y de los colombianos. Y los norteamericanos caminan totalmente distintos a nosotros. Bueno, y ahí podemos ver cuáles son los estados emocionales en los que habitan las personas. O sea, eso es lo bonito de la comunicación. O sea, que comunicamos con todo el cuerpo, con la voz, con el cuerpo y con las palabras. Entonces aquí es donde una recomendación cuando vamos a vender es poner mucha atención en lo que se dice, en lo que no se dice. O sea, eso es lo importante del lenguaje corporal, porque a veces las personas hablan, pero no dicen cosas, sino que nosotros observamos esas cosas que quieren decir. Si hay interés, no hay interés, y esto nos va a llevar un poco a desarrollar las técnicas de proyección, las técnicas de empoderamiento. Si tuviéramos más tiempo, podríamos revisar así como en profundidad las técnicas de proyección, pero lo que quiero que entiendan es que hay técnicas que a nosotros nos van a permitir proyectar seguridad, aunque no nos sintamos seguros o seguras. ¿Ah? Y aquí hay técnicas de piernas, donde podemos hacer sonar los talones, hay trayectorias definidas dentro del escenario, hay simetría en momentos importantes, que es cuando yo uso las manos. O sea, por ejemplo, yo puedo juntar las manos aquí, puedo juntar las manos en el rezo, puedo hacer algo que se llama la cúpula, sobre todo si estoy en una reunión de negocio, o puedo entrelazar, también se llama entrelazamiento. Después tenemos posiciones de brazos para proyectar seguridad, entonces posición básica de acción, hay una posición que se llama de 90 grados, que no la puedo mostrar porque está muy relacionada al lenguaje corporal, por eso lo coloqué acá más que nada para que lo tengamos en consideración. Están las posiciones básicas de descanso, donde está la cúpula o piramidal, que básicamente ponen las manos así, en algún minuto. Está el rezo, y está el abrazo, que es cuando nos abrazamos a nosotros, que no es como cruzarse de brazos así, es como un abrazo así, más de este tipo, que también genera confianza en el interlocutor. Después tenemos las técnicas con la cabeza, ¿cierto? Que es cuando nosotros saludamos al público y movemos la cabeza y sonreímos, y ahí podemos también moverla hacia la derecha, hacia la izquierda, que también tiene un impacto. También podemos sonreír y mirar a los ojos a las personas. Y lo otro también para proyectar seguridad es cuando pestañeo lentamente. O sea, tengo que aprender a pestañear lentamente. Porque a veces cuando hay mucha ansiedad y miedo y estrés, las personas están como fijas, como que miran el público y como que uno se paraliza. Y después tenemos las técnicas secundarias, que serían los gestos batuta, y hay unas técnicas que se llaman divergentes. Técnica divergente es como, por ejemplo, que de repente voy y me meto al público, saco una silla, la pongo en el escenario, ¡pum!, y me siento. Y digo, oye, ¿saben qué? Vamos a hablar más en confianza, les voy a contar acerca de mi proyecto y les voy a contar una historia. Entonces, esa sería una técnica divergente.
¿ya? Y eso es proyecta seguridad, a pesar de que la persona esté muerta de miedo, o sea, porque puede estar con miedo a hablar en público, pero igual va a ir a donde están las demás personas, ¿cierto? Van a estar sentadas, se van a meter y va a sacar una silla y la va a poner en el escenario. Y esa es parte se podría decir, de la preparación previa. O sea, está diseñado de esa manera. ¿Ah? En las charlas TED muchas veces se utilizan técnicas divergentes. Bueno, ahí en las charlas TED uno tiene que mantenerse dentro del círculo rojo y no se puede salir. Pero igual se pueden utilizar técnicas divergentes. Y en los gestos batuta, así como rápidamente, ya que tenemos los minutillos que tenemos acá, básicamente nada es espontáneo. Cuando hablamos de un pitch, la idea es que no sea, o sea, tiene que ser espontáneo, porque se va a ir dando de manera natural. El tema es que si tú no lo practicas, no lo vas a internalizar. Aquí voy a hacer referencia, como les digo, tenemos tan poquito tiempo para conversar de este tema que es súper apasionante, pero hay algo que se llama los niveles de aprendizaje. Entonces, dentro de los niveles de aprendizaje, generalmente nosotros partimos siendo inconscientemente incompetentes. O sea, por ejemplo, yo sé que muchas de ustedes saben presentar, hacer presentación y todo, pero hay cosas que yo no sabía, o sea, o que ustedes no sabían. Y eso significa que uno es inconscientemente incompetente. Quiere decir que yo no sabía que no sabía, pero ahora lo sé. Por ejemplo, la estructura del pitch. A lo mejor hay algunas de ustedes que sí lo sabían y otras que no lo sabían. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora son conscientemente incompetentes en el sentido porque sé que no sé. Entonces tengo que practicar, tengo que generar el proceso de aprendizaje. Entonces, ¿qué es lo que uno busca en esta escalerita? Es en la última instancia que sería inconscientemente competente. Eso quiere decir que ya no me doy cuenta que sé, sale de manera natural. Entonces, aplicar las técnicas de proyección están orientadas a proyectar seguridad a pesar de que yo tenga miedo. O sea, eso es lo que busca. Porque hay personas que de verdad que se les nota mucho, se les tiritan las manos, se les olvida lo que tienen que decir antes de la presentación, entonces hay que trabajar la técnica de proyección. Técnica de respiración, ¿cierto? Que sería la técnica de empoderamiento para poder proyectar seguridad, ¿ya? Y ahí es donde yo tengo que practicar, 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 pero tengo que tenerlas definidas. ¿Qué técnica voy a usar? Voy a usar la técnica de entrelazamiento, ¿ya? ¿Te gusta la técnica de entrelazamiento? Entonces es la que vas a utilizar más seguidamente. Me gustan los gestos batuta. ¿Cuál, por ejemplo, gestos batuta a mí me encanta? Yo siempre hago la pinza, ¿sí? Esto se llama la pinza, ¿sí? Está la garra en gestos batuta, está la palma abierta. Bueno, en los discursos políticos se ve mucho esto, ¿eh? Palma abierta, palma cerrada, ¿eh? La garra, ¿cierto? El puño, ¿eh? La pinza cuando hablamos de datos específicos. Entonces, así como nos decía Ana María, básicamente en ese tipo de instancias nada sería espontáneo. O sea, de hecho, cuando se hacen discursos, muchas veces uno va marcando los gestos batuta en las distintas frases para marcar énfasis. O sea, esa sería como una preparación de un discurso ya en un nivel bien avanzado. Y lo mismo con, por ejemplo, las técnicas de venta. Cuando uno desarrolla un discurso comercial también, uno tiene que buscar un poco el movimiento de las manos para generar la conexión, el rapport que generamos con el cliente, mirar a los ojos, estar muy atento a cuáles son las reacciones que tiene el cliente, si se sienta recto, si se echa para adelante, si cruza las piernas, ¿cierto? Si mueve los brazos. Es espectacular todo esto que le estoy contando, el hecho de aprenderlo y saber, por ejemplo, siempre estar atento al proceso comunicacional, al proceso comunicativo, estar atento a las reacciones del cliente y también estar atento a nuestras propias reacciones, porque lo que diga el cliente o lo que diga el jurado va a generar un resultado, va a generar un impacto en nosotros. Entonces tenemos que estar atentos también a eso. Oye, de repente me dio estrés, no sé, uno puede sentir que se le acelera el corazón o que le zumban los oídos. O, chuta, justo me preguntaron algo que no sabía, ¿qué hago? O la venta estaba casi cerrada y me dijeron que no. Bueno, son cosas que hay que tener en consideración. Y eso, cuando ya, no sé, pues nos lleva mucho estrés, tenemos que desarrollar estas que son las técnicas de empoderamiento, y aquí están las posturas de poder, que hay una señorita que se llama Amy Cuddy, que trabaja las técnicas o sea, las posturas de poder, donde habla de abarcar espacio, o sea, mucho poder, o se llama supremacía alfa, es cuando nosotros abarcamos espacio, y hay algo que se llama sumisión beta, es cuando ocupamos poco espacio. Entonces, ¿qué ocurre? Que si ustedes van a presentar su pitch, puede estar perfecto,
que es un poco lo que le pasaba a los chicos entraban derrotados a presentar su pitch, entraban en postura de poder bajo poder, súper, así como casi que les habían tirado un balde de agua antes de la presentación. Entonces, porque ya venían con esa mentalidad de que la anterior les habían preguntado algunas cosas y que no había salido muy bien, entonces era la mentalidad lo que influía bastante. Entonces utilizamos posturas de poder para poder generar esta instancia de empoderamiento antes de entrar al escenario. Después tenemos la técnica refleja. Aquí esta es una técnica de empoderamiento súper buena. La refleja es que ustedes desarrollen el pitch, se la aprendan y puedan presentar frente a un espejo. Por eso se llama técnica refleja. Entonces la idea es hacer todos los gestos batuta, hacer los momentos importantes de la presentación y estén mirándose ustedes al espejo. Funciona pero súper bien. De hecho quema mucho la ansiedad antes de una presentación. Y también me ayuda a las técnicas, al hecho de improvisar, cuando me olvido de algo. Porque incluso se van a mirar y se van a reír. Es como, me olvidé, ya, partimos de nuevo, y hacen esa técnica refleja. Otra es agotar los nervios afuera, bueno, en el sentido de que traten de buscar alguna técnica de relajación. En este caso puede ser una meditación, un ejercicio de respiración antes de la presentación. Hay personas que agotan los nervios, no sé, van a nadar a la laguna grande, otros que salen a correr, el día de la presentación importante. Hay otra técnica que es el priming, que es visualización. Entonces lo que hacemos es visualizarnos haciendo el pitch de manera efectiva y la gente felicitándonos y aplaudiendo y todo bien, súper bien. Te adjudicaste el fondo. Después tenemos la respiración 5-5-7-5, que es inspirar 5 segundos, mantener 5 segundos, expiro, boto el aire en 7 segundos y mantengo 5 segundos y vuelvo a partir. Y hago esto 3 o 4 veces. Ojalá sentadas, porque si lo hacen de pie a lo mejor se pueden marear. O sea, a veces uno se marea con estos ejercicios de respiración porque no estamos acostumbrados a respirar profundamente. Hay otra técnica que se llama escapar hacia atrás, pero está más orientada cuando uno hace clases. O sea, cuando uno se le olvida algo, los profesores tienen la opción de meterse hacia el público, ¿cierto? Y escapan, mientras se van acordando y pueden ahí, como se diría en buen chileno, embolinar la perdiz, mientras me acuerdo. ¿Ah? Y ahí paro y digo, ya recapitulo y vuelvo a comenzar. Porque a nosotros nos da miedo el contacto de los ojos. Cuando hacemos contacto visual, generalmente nos ponemos nerviosos. Y por eso hay muchas personas que no miran a los ojos. O sea, como que evitan el contacto visual porque les genera estrés. Luego tenemos algo que se llama contacto visual difuso, que es hacer contacto visual con el público, pero en vez de mirar a los ojos, mirar aquí, como el centro, entre las cejas. Eso se llama contacto visual difuso. Entonces, la otra persona que nos ve no sabe que no los estamos mirando a los ojos. Entonces, también lo pueden probar. Y finalmente es sonreír antes de la presentación. Bueno, los neurocientíficos descubrieron que cada vez que nosotros sonreímos, liberamos endorfina y liberamos serotonina, que es la endorfina es como un analgésico natural que tiene el ser humano, y la serotonina es la hormona de la felicidad. Bueno, descubrieron que cada vez que nosotros nos ponemos felices, sonreímos, ¿ya? Y querían saber si el método funcionaba al revés, o sea, si sonreíamos de manera forzada, ¿qué ocurría en el cerebro? Bueno, descubrieron que sonreír, o sea, mantener la sonrisa así, después de 2 minutos empieza a liberar endorfina y serotonina en el cerebro. O sea, también el mecanismo funciona de un canal del cerebro a la sonrisa, como de sonrisa hacia el cerebro. También es una manera de disminuir el estrés y la ansiedad. Bueno, aquí vamos a dejar esta información para que la puedan revisar. Básicamente tiene que ver con el manejo del cuerpo. Entonces, se definen 2 sistemas o subsistemas dentro del lenguaje corporal. Uno se llama subsistema axial, donde vamos a tener el orden 1, que es la cabeza, el orden 2 es el torso, y el orden 3 serían los pies o las piernas, y cada uno de esos órdenes determina el nivel de atención o el nivel de conexión que podemos generar con el público. ¿Quiénes determinan el nivel de conexión principal? Es el torso, que sería el orden 1, ¿ya? Entonces, cada vez que ustedes hablen con una persona y le quieran entregar una información, siempre tienen que dar el torso, ¿ya? Y les voy a dejar una tarea. Cada vez que se empiece, o sea, durante esta semana, cuando ustedes se comuniquen, observen bien cuál es el nivel de conexión que tenemos en la conversación. O sea, porque esto muchas veces lo dejamos pasar. Cuando nosotros vemos que
hay un nivel, por ejemplo, de conexión de orden 1 que está bien acoplado, por decirlo así. O sea, vamos a tener las dos personas con los torsos uno contra otro, pero podemos ver que la otra persona tiene los pies mirando hacia la puerta, o los pies nos están mirando hacia nosotros. Entonces eso quiere decir que la persona se quiere ir, porque tiene algo que hacer. ¿Ya? Esto es muy bueno, lo revisamos cuando entrenamos a vendedores, porque a veces el vendedor, no sé, pues, imagínense el otro día vi a visitadores médicos atajando médicos en el Integra Médica y estaban afuera, pues entonces como que los abordan. Entonces, oiga doctor, oiga doctora, y generan instancias de poder ofrecer sus productos ahí que los puedan atender, porque está súper difícil con el tema de los aforos, entonces no pueden entrar y tienen que hacer la guardia ahí. Bueno, ahí se notaba bastante esto. O sea, habían personas que nos daban el torso, o sea, como que seguían avanzando, y otras como que daban el torso, pero mantenían los pies mirando hacia la puerta del centro médico. Eso quería decir que te pongo atención, pero tengo pocos minutos para atenderte. Entonces, por último, ahí lo que hace, en este caso, el visitador médico es decir, oye, aquí está mi teléfono, o deme su teléfono, lo puedo llamar, le dejo esta muestra, no sé, y cualquier cosa me puede ubicar. O sea, que sea lo más rápido posible. Entonces eso es lo que determina el subsistema axial. Y después tenemos algo que se llama subsistema satelital, que tiene que ver con el uso de las manos y el uso de los pies. ¿Ya? Entonces también es algo que tenemos que aprender y tener en consideración para nuestras presentaciones. Ya. Creo que vamos a alcanzar a ver esto. Bueno, lo último que está en la presentación son algunos tips relacionados con el presentador, con el contenido y la audiencia. Entonces lo que vamos a ver son estos atributos relacionados con las presentaciones efectivas, porque ya revisamos la estructura del pitch, ya revisamos un poquito de la comunicación que tenemos que tener asociada, y esto estaría un poco asociado al PowerPoint, a la presentación en sí. Y dentro de esto, bueno, como les había dicho al principio, ojalá usar metáforas, porque el cerebro piensa en metáforas, como esto, pues, haz despegar tu imaginación, entonces ojalá colocar siempre imágenes que sean sugerentes respecto a lo que ustedes están hablando. O sea, se entiende mucho mejor. Tratar de minimizar el uso de texto, ¿cierto? Y hacer que el cliente conecte de alguna manera con el mensaje. Aquí es donde hay que tratar de no usar un lenguaje muy técnico. O sea, siempre es mejor hacer la sugerencia y que la mente haga el resto. ¿Ah? Y de esa manera vamos a activar emociones. Utilizar colores vívidos, recuerden. O sea, si es que vamos a usar imágenes, hay bancos de imágenes que podemos acceder. Hay hartos bancos de imágenes gratuitos. Después tenemos este punto relacionado con las infografías. Es mucho más entretenido poner una infografía, que en este caso, por ejemplo, la producción de café por continente está ahí, ¿cierto? Tenemos una taza y ahí ponemos el gráfico, que poner un gráfico que sea muy aburrido. O sea, es más interesante hacerlo de esta manera. O, bueno, todo el mundo, pues, yo creo que ustedes han visto infografía. Entonces ahí también, bueno, tenemos que dar un poquito más de tiempo en desarrollar nuestras presentaciones para que sean mucho más atractivas. Pero yo lo hago de esa manera. O sea, siempre las personas me dicen, oye, ¿qué programa usaste para hacer las presentaciones? Y que con el tiempo, bueno, he aprendido a poner una imagen detrás, ¿cierto? Gráficos bonitos, todo resumido, la información sintetizada. Entonces esto llama la atención para poder, en este caso, acelerar el proceso de aprendizaje, porque el medio digital, en este caso el PowerPoint, lo que hace es apoyar mi presentación, no necesariamente que esa es la presentación, porque bueno, también he visto muchas personas en mi carrera, en mi transcurso, en mi trayectoria, que ponen la presentación o la lámina y se dan vuelta y empiezan a leer nomás. Y eso no es correcto. O sea, la idea es que el medio digital, la presentación sea un soporte nomás. O sea, allá está la información que yo les estoy diciendo acá. ¿Por qué? Porque la atención siempre tiene que estar en el presentador o la presentadora, la persona que está transmitiendo el valor. Entonces, el medio es complementario. Otro punto, tengan cuidado con el uso de las fuentes. ¿Ah? O sea, aquí lo que yo recomiendo es tratar de tener un tamaño de fuente que sea adecuado al proyector. Cuando hacíamos los talleres en Working Place, bueno, los proyectores de Working Place tienen muy buena resolución, entonces las letras se ven súper grandes. De hecho, hay una sala que tiene el proyector gigante, o sea, se ve la pantalla muy grande, y eso, bueno, favorecía un poco la puesta en escena, ¿eh? Porque uno va hablando y como que uno va pasando delante de la imagen y se ve todo clarito, o sea, toda la
las letritas. Entonces hay que tratar de que las fuentes no sean tan pequeñas. No colocar tantas fuentes, pero esas fuentes sean legibles. Entonces hay que diseñar la presentación para todo el público. Porque, bueno, esa sala es larga, es la sala 3 de Working Place, que no sé cuántos metros tendrá, pero la idea siempre era que la última persona escuchara bien, y aquí depende del paralenguaje, del uso de la voz de la persona que presenta, y también de cómo se diseña la presentación. O sea, eso también, porque a veces hay personas que hablan muy despacito y es como, oye, no le escucho nada. O también no articulan. ¿Ah? Ahí tenemos paralenguaje. La articulación es importante cuando estamos hablando de nuestros productos o servicios, para que se nos entienda bien. Los chilenos hablábamos muy mal. De hecho, yo hice un curso en México de oratoria, y los mexicanos me molestaban porque yo no hacía pausas. Era como que hablaba súper... Yo hablaba de corrido todo el rato, de hecho, eh, si recorremos nuestro país, bueno, se van a dar cuenta que nosotros no hablamos rápido y no respiramos. Y otro punto muy particular es que nos comemos las heces. Sí. ¿Ah? Y eso se dieron cuenta al tiro allá. Los chicos me decían, oye, tú hablas rápido, no haces pausa, te comes las heces y no respiras. Entonces fue como, ya, lo noté, y eso es más o menos lo que siempre estoy trabajando continuamente, hasta cuando hago presentaciones. El hecho de saber respirar, ¿cierto? Para no, porque a veces también se han visto pitch donde el emprendedor empieza, hola, buenas tardes, nuestro proyecto se llama Personas Efectivas, una empresa de consultoría, estrategia y cooperaciones, y estamos aquí para aportar valor a nuestro cliente en toda la cadena de valor, y es como, como que no hay ningún corte. Entonces, es como, ya, en 3 minutos, haz la presentación de tu proyecto, y 3 minutos es mucho, es un montón de tiempo, y a veces lo hacían en 40 segundos. Eso cuando hacíamos los talleres también allá en el working del Lean Canvas. Bueno, uso de fuentes, ¿cierto? Teníamos metáforas, infografía, uso de fuentes, y también el fondo, los contrastes que podemos tener en el fondo. Entonces, esta información que yo les vamos a dejar disponible para que ustedes la revisen. Entonces, ahí está, los colores básicos. La idea siempre es generar contrastes entre claro y oscuro, evitar los colores pasteles, ¿cierto? Porque eso es muy clarito. De hecho, con la diseñadora de Personas Efectivas siempre estamos viendo eso, que se entienda bien todo lo que se ofrece. Según yo siento, Bárbara Peña, hago muchas pausas, pero cuando me grabo, después escucho, no hago tantas. Bueno, eso es lo importante, ¿ah? Muy bien, Bárbara, lo que tú decías, grabarnos. O sea, esa es otra forma de poder mejorar nuestros pitch. O sea, coloquen el teléfono, se graban. eh, un poco lo que me pasaba a mí cuando yo subo harta historia en Instagram, y son 14 segundos, y antes me costaba un montón subir una historia de 14 segundos, y ahora como que ya tengo la pauta así definida. O sea, le digo, hola, ¿cómo están, amigos? ¿Qué tal? Estamos comenzando este día sábado, en compañía de emprendedoras de la región del Biobío. Más tarde vamos a estar con las emprendedoras de Ñuble, así que les deseo una excelente jornada para hoy. Que estén bien y nos vemos más tarde. Entonces, ese es un poco el hecho de grabarme y verme la historia después me permitió ir mejorando. Recomendación, tal como dice Bárbara, ojalá, si es que ustedes hacen un elevator pitch de 1 minuto, graben ese elevator pitch y vayan viendo. Bueno, van a ir añadiendo información en la medida que vayan avanzando. O sea, recuerden, la estructura del discurso, el uso del paralenguaje, el lenguaje corporal. Entonces vayan viendo, bueno, y el uso de las pausas, que es importante. Los contrastes, ¿cierto? Aquí lo pueden ver, revisar. Uy, alguien me estaba llamando. Ahí está. Tenemos eso, ojalá nunca hacer, por ejemplo, lo que dice mucho texto ahí, los textos rojos, no utilizar textos rojos, pero sí de vez en cuando. Bueno, he visto algunos expertos que dicen que podríamos colocar fondo rojo y texto blanco, más que nada para llamar la atención, ¿eh? Cuando sea una presentación muy larga y uno sepa que podemos perder la atención del público en el transcurso de la presentación, colocamos un fondo rojo con unas letras blancas y como que la gente queda así. Y aquí yo lo he probado, ¿eh? Las personas que han ido a mis talleres en Working Place, las que han ido antes, se han dado cuenta que de repente aparecía una lámina en rojo así, y era como, ¿qué pasó así? Y eso nos despierta, nos genera un estado de alerta. Esa lámina estaba puesta ahí a propósito, por si acaso,
para ver cuál era un poco el resultado que obteníamos. Ya, ¿qué tenemos aquí? Vamos a seguir avanzando. Acá está la presentación. Ahí está, ahí está. Ya, y Humberto. aquí como... Sí, ya estamos más o menos listos a la hora, ¿cierto? Sí. Sí, no sé, más que nada lo que quería decirle es que la última parte son más que nada recomendaciones o tips, entonces están relacionados al presentador o la presentadora, a la audiencia y el contenido, y aquí lo que van a encontrar son 3 tips relacionados a cómo generar conexión con la audiencia, aquí mirar a los ojos, cambiar el foco de atención, aprovechar, ahí aparece toda la información, cuál es el manejo escénico, o sea, qué tiene que hacer quien presenta, bueno, y dirigir atención a la cara, hablar como si conversara con un amigo, ayudar a que sigan el mensaje, y el último tiene que ver con el contenido, entonces, ir al grano, ser breve y ofrecer un beneficio claro pronto. Entonces esos son tips que van a quedar para que ustedes, para que ustedes puedan revisarlo, y recuerden que cualquier cosa, bueno, me pueden escribir a Instagram, me pueden escribir a Facebook, me pueden llamar por teléfono, generalmente yo prefiero que me escriban al WhatsApp. ¿Ah? Si es que no me llamen por teléfono al tiro, porque a veces estoy en presentación, a veces estoy en reuniones, otras veces estoy en el gym. Entonces me escriben al WhatsApp y podemos coordinar una reunión o algo para revisar detalles respecto a lo que a ustedes les interese. Muchísimas gracias. El correo WhatsApp, les voy a colocar mi teléfono acá, 569-6494-9810, mi teléfono, ahí está. Y mi correo electrónico es humbertoalmonaci@personasefectivas.com. Y ahí estamos. Oye, muchísimas gracias, para mí fue un tremendo agrado compartir con ustedes. Se nos pasó la hora rápido, ¿eh? Pasa volando, así es el tiempo.